Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al directo. Espero que todo vaya bien. ¿Qué tal? Ha sido una semana bastante larga. Teníamos unos cuantos días sin estar en directo. Vamos a estar trabajando con Real-Time Database de Firebase. Vamos a hacer una integración el día de hoy de Real-Time Database de Firebase en Expo. ¿Ok? Vamos a reutilizar un poco el proyecto que veníamos trabajando. Este proyecto de autenticación, no sé si recuerdan, que tenía, bueno, algunos elementos de animación que habíamos hecho previamente en algún otro directo, algún otro video, en el cual teníamos el tema del logueo por acá, desde el inicio. ¿Vale? Tenemos el correo de reactivebootcamp@gmail.com con la contraseña del 1 al 8, si no me equivoco, ¿vale? En el cual nos podemos loguear y podemos acceder a nuestra aplicación. La idea va a ser en este caso que nosotros podamos listar las categorías de nuestros productos. Esto que vemos acá, vamos a hacer que sean nuestras categorías, ¿ok? Y que desde esa categoría, por ejemplo, o esa lista de categorías que vamos a tener acá, deberíamos tener una lista de diferentes categorías, por ejemplo, en este caso que serían celulares o cualquier otro ejemplo que veamos un poco más claro, lo podamos hacer por acá, ¿ok? Y la idea es que podamos seleccionar esa categoría y dentro de esa categoría podamos ver el listado de productos relacionados a esa categoría, ¿ok? Entonces vamos a estar trabajando en ello el día de hoy. Vamos a crear esa lista de productos también, donde también podamos ver el detalle. Podamos hacer una búsqueda tanto dentro de Real-Time Database, podamos hacer tanto el listado de categorías, el listado de productos, y podamos hacer un filtrado o un query donde podamos obtener las categorías por sí mismo, podamos obtener los productos por categoría directamente con un filtrado, y también podamos obtener el producto directamente a través de esa consulta o ese query que vamos a realizar, ¿ok? Entonces vamos a estar trabajando en ello el día de hoy. Vamos a estar haciendo ese proceso de integración, en este caso con Firebase o en este caso con Real-Time, y a su vez vamos a estar haciendo la estructura de todo el proyecto, ¿vale? Así que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a irnos directamente a Firebase. Ok, permítame un segundito. Vamos a irnos directamente a Firebase. Vamos a ver el proyecto que habíamos estado trabajando, que si no me equivoco es este de Reactive Bootcamp Test, ¿ok? Que es el que veníamos haciendo algunos ejemplos, donde habíamos creado ese correo que les acabo de comentar, ¿vale? Y la idea es que podamos activar, ahora empecemos a trabajar con Real-Time Database, ¿ok? Entonces, para este ejemplo en particular, vamos a tomar el Real-Time Database, ¿ok? Vamos a seleccionar en ella, en el cual en este caso nos va a preguntar si queremos crear una base de datos. Vamos a decirle que sí. Ok, acá nos va a consultar también un poco acerca de la ubicación de esta base de datos. Lo normal sería que elijamos una base de datos que esté lo más cercano posible a nuestro grupo de usuarios. Ok. Por ejemplo, si nuestra aplicación está hecha o está realizada para que los usuarios estén en Estados Unidos o en México, por ejemplo, pues podría ser una buena opción elegir Estados Unidos. Ok, si nuestra aplicación está basada en Europa, nuestros principales usuarios lo van a utilizar desde Europa, probablemente sea una mejor opción Bélgica. Y lo mismo aplicaría en este caso para Asia. En este caso en particular para Singapur, la idea es que podamos elegir una localización de nuestra base de datos lo más cercana posible al grupo de usuarios que la va a utilizar, ¿ok? Entonces en este caso vamos a seleccionar Estados Unidos porque estamos desde Latinoamérica, y bueno, lo más cercano que tenemos actualmente como servidor sería este que está en US Central, ¿vale? Vamos a seleccionarlo. Para este momento en particular no voy a agregar ninguna regla dentro de la base de datos. La idea es que hagamos el modo pruebas para poder hacer todas nuestras configuraciones, empezar a armar un poco, digamos, los queries y las consultas y demás, y luego probablemente nos preocupemos por colocarle algunas reglas de forma segura que nos permitan leer y escribir sobre nuestros propios datos dentro de la aplicación, por ejemplo, ¿vale? Así que nada, por el momento habilitamos el modo de pruebas para hacer este ejemplo práctico y vamos a crear nuestra base de datos, ¿ok? Perfecto, tenemos nuestra base de datos en real time. Vamos a crear, digamos que dos estructuras principales. Una va a ser la de categorías y otra va a ser la de productos, ¿ok? Así que vamos a empezar a armarlo. Vamos a empezar creando primero el de categorías, categories, ¿vale? Que dentro vamos a tener un objeto, ¿vale? Pero en este caso vamos a ponerlo automático para que podamos crearlo vacío por el momento, ¿ok? Vamos a empezar con esta primera estructura que va a ser relacionada a las categorías, y la segunda va a ser relacionada a los productos, ¿ok? Lo mismo, vamos a guardarlo en automático por el momento. Vamos a agregar, y digamos que son van a ser los dos grandes grupos que vamos a utilizar. Aunque, si no me equivoco, dentro de nuestro proyecto, nosotros tenemos ya la estructura de este listado, si no me equivoco. Vamos a buscar por acá, ¿ok? Yo sé que en alguna parte habíamos colocado un objeto que contiene los datos de los productos. No sé si es directamente en el componente
o acá en la vista del home podría ser, ¿vale? Vamos a buscarlo, que yo creo que sí habíamos armado una estructura para esto, ¿vale? Vamos a ver por acá. Vale, tenemos una estructura que se llama products, ¿ok? Que está acá en la carpeta de constantes. Dentro de constantes, nosotros habíamos creado previamente este car header. A ver un segundo. Este index puede ser. Vale, este index que contiene diferentes productos, ¿ok? Tiene diferentes productos con diferentes imágenes y esto podrían ser nuestros productos como tal. Y aparte también tenemos alguna variante de productos por aquí relacionado con MacBook, Apple Watch, iPad y iPhone Pro. Lo mismo por acá, ¿no? Vale, este objeto de acá, esto de aquí que tenemos, lo vamos a convertir en un JSON para poder importarlo directamente a la estructura de productos, ¿vale? Simplemente para poder utilizar la estructura que ya tenemos previamente creada, ¿vale? Así que vamos a ello. Vamos a crear un nuevo archivo aquí mismo dentro de data. Yo creo que está bien que lo creemos. Vamos a ponerle products.json, ¿vale? Y vamos a crear un JSON con estos datos que ya tenemos previamente armados. Voy a simplemente tomar esto de acá. Ok. Este va a ser nuestro objeto de productos. Vamos a crear nuestro objeto. Ok. Vale. Hay que transformar este objeto, evidentemente, chicos. Hay que ponerle comillas a todo esto. Vamos a ponerle comillas. Creo que hay una forma de transformarlo más rápido, pero bueno, vamos a si lo hacemos directamente desde el editor. Yo creo que no hay ningún problema si lo hacemos así, ¿vale? Tampoco son tantos productos, así que no es como que nos tome tanto tiempo o trabajo hacerlo. ¿Vale? Ahí está. Vamos a tomar todos y vamos a colocarle nuestras comillas. Vale, perfecto. Creo que con eso estaríamos, si no me equivoco. Vale, ¿hay algún error en lo que vemos por acá? Del objeto como tal. Le falta abrir acá, sorry. Vale. Abrimos, cerramos. Hay que identar esto. Vale, eso sería debería ser un objeto de objeto, ¿cierto? Vale, vamos a verlo acá. A ver si tenemos algún error por aquí. Ahora vamos a identar esto. Algo más por acá que vea. Tengo unas comas aquí. Tengo unas comillas acá. ¿Qué me dice esto por acá? Me dice que no espera una columna. Vamos a guardar esto. Vamos a cerrar y abrirlo de nuevo. A ver qué nos comenta esto. Vamos a ordenar esto de aquí. Ok, tenemos nuestro objeto. Vale. Bueno, podemos poner la estructura, ¿no? Products directamente, yo creo, ¿no? Para que tome la referencia. ¿Vale? Aunque es... Sorry, vamos a ponerlo así. En teoría... No, está bien la estructura, ¿no? Vale. Tenemos el ID, está bien. Aquí yo veo los primeros errores de sintaxis es porque la coma se coloca mal acá. Vale. Y acá le falta una coma. Ok. Lo mismo aplicado por acá. Creo que no se colocaron todas las comas correctamente, ¿vale? Ahora sí. Creo que está bien acá. Esta coma está de más. Ok. Ok, tenemos nuestro primer elemento. Que en teoría está correcto, ¿vale? Ajá. Vamos al segundo. El segundo está bien, creo yo. El tercero está bien. Y el cuarto. El cuarto. Vale, ¿esto de acá qué es? Esto es de Visual Studio Code, si no me equivoco. Sí, es de Visual Studio Code que me está comentando algo, pero nada del otro mundo. Aquí hay una comilla simple. Vale, acá también. Ok, creo que con eso lo tenemos. Acá no hay otras comillas ni nada. No, creo que ya lo tenemos la estructura, ¿vale? O sea, ya tenemos la estructura del objeto. Parece que está todo ok. Lo único que veo raro es esto de acá. Porque acá me comenta que está todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Aquí necesita una coma probablemente. ¿Vale? Y acá que me comenta. Acá me comenta que no espera esta llave, ¿no? En teoría. Ok, ok.
Vamos a ver un ejemplo de datas. A ver si hay algo en mi estructura que esté mal. Yo creo que no, pero vamos a ver. Y así confirmamos y empezamos a trabajar, ¿vale? A ver, un segundo. Buscar alguna referencia de un objeto que tenga por acá. Vale. Ah, vale, vale. Ok. La idea es que sea un arreglo de objetos, sorry. Vale. Con eso creo que lo tenemos. Ok. Ahí estamos, ¿vale? Esta última coma es innecesaria porque es un JSON, el formato no espera eso, ¿vale? Entonces con eso ya tendríamos el objeto de productos. Habría que crear o asociar, digamos que estos productos a una categoría, chicos, así que vamos a hacerlo. Vamos a agregarle una propiedad, yo creo que se la vamos a poner a todos de una vez. Vamos a ponerlo acá. Una propiedad que me permita ligar las categorías con los productos, así que vamos a colocarle en este caso un category ID, ¿vale? El cual debería estar relacionado directamente con ese elemento. Vamos a colocar que sea un string y vamos a colocarle cualquier número, ¿vale? Y luego le ligamos la categoría. En este caso, que esta sea la primera categoría, que serían los dispositivos o los smartphones, ¿vale? Luego tendríamos el segundo elemento que serían las tablets, el tercero que serían los smartwatch y el cuarto que sería en este caso las MacBook, ¿ok? O las laptops, ¿vale? Entonces seríamos en las categorías que vamos a crear, así que vamos a crear el otro objeto que sea el de categories.json, ¿vale? El cual también va a ser un arreglo en el cual vamos a tener, por ejemplo, el ID que debe estar relacionado con los números o el número que vamos a colocar ahorita o el string relacionado con estos productos. Dijimos que el primero va a ser smartphone, ¿ok? Vamos a ponerle name acá, ¿vale? Este serían los smartphone, ¿vale? Y algún otro valor que nos interese para la categoría, podríamos asignarle un color especial a cada una de las categorías, así que vamos a ir a color y elegir una paleta de colores, que cada color específico o cada categoría específica tenga un color que lo identifique para poder utilizarlo de fondo. Yo creo que va a estar bastante bien, ¿vale? Aquí tenemos diferentes colores, podemos tomar alguno que nos guste. Vamos a decir que los smartphones tienen este color, voy a ponerle acá background color, ok, creo que puede ser un buen nombre. Vamos a utilizar este color de referencia y yo creo que así podemos crear todas las categorías, ¿vale? Vamos a crear el segundo. Este sería el segundo que dijimos que eran los smartwatch, no, las tablets. Name, tablet y el color, hay que buscar un color que haga referencia, chicos, por acá. Este morado puede estar bien, yo creo. Ok. Vamos a por el tercero. ID3. En este caso serían los smartwatch. ¿Vale? Smartwatch. Ok. Vamos a ponerle otro color. Color cualquiera que nos guste. Puede ser algo como... ¿qué color podemos utilizar? Vamos a utilizar este por hacer alguna variante del color. Ok. Y vamos a por el último, que sería en este caso las laptops, ¿vale? Y hay que elegir un color para las laptops. Vamos a buscar un color distinto también, chicos. Puede ser este, yo creo. Me gusta este color, ¿vale? Vamos a elegir ese color, chicos. Ahí está. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestras categorías y tenemos nuestros productos. La idea sería importar esto dentro de Real-Time Database para que pueda armar la estructura. Y voy a borrarlos porque igual lo va a sobreescribir, ¿ok? Con el nombre que tiene el arreglo de objetos que hemos creado. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es darle importar JSON, ¿ok? Y debo arrastrar mi JSON para acá. Permítame un segundo para buscarlo. Esto está dentro de documentos. ¿O no? ¿Dónde estaba esto? Un segundo. Bueno, nuestro proyecto es el de Reactive Bootcamp. Reactive Bootcamp Test. Está dentro de el app. Las constantes de la data, ¿vale? Voy a importar primero el de productos. Simplemente voy a arrastrarlo aquí. Voy a darle importar. ¿Vale? Ok, en este caso lo he creado por separado. Vamos a hacer algo interesante. Voy a borrarlos de nuevo. Voy a agregar la de products, ¿ok? Vamos a ponerle automático. Vamos a darle a agregar. Voy a entrar directamente en
en este documento que hemos creado, que es el de productos, y aquí es donde lo vamos a importar, ¿ok? Importamos el JSON. Vamos de nuevo, vamos a traernos el JSON de productos. Vale, ahí lo tenemos, ¿no? Básicamente es un arreglo que contiene esos productos, ¿vale? Ok, vamos a hacer lo mismo en este caso con las categorías. Vamos a crear el de categories por acá. Categories. Ok. Y dentro de category vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a importar el JSON. Voy a importar el JSON que acabamos de crear, ¿vale? Lo importamos y con eso tenemos también las categorías, ¿ok? Tenemos nuestros dos arreglos de elementos que tienen la relación entre producto y categoría directamente, ¿vale? Podemos apostar por esta estructura directamente si lo consideramos apropiado, o podríamos apostar por otra estructura también. Hola Karen, ¿qué tal? Hi Karen, how you doing? Podemos tomar eso como referencia, ¿vale? Esta estructura que estamos utilizando, o podríamos en este caso nosotros generar otra estructura diferente, digamos que un objeto de objetos o algo similar, ¿vale? Va a depender un poco de qué tipo de estructura nosotros querramos realizar y qué relación querramos utilizar nosotros entre estos datos al momento de hacer la consulta dentro de la base de datos, ¿ok? Va a depender realmente de eso. Tenemos diferentes opciones, como dije, podemos crear o esta estructura que vemos acá, que sería un arreglo de objetos para cada uno de los elementos, o podríamos crear en este caso un objeto de objetos y que dentro contenga cada uno de los elementos, ¿vale? Dependiendo de cómo queramos listarlos, puede ser mejor o, no, o una peor opción dependiendo de cada uno de los escenarios que tengamos. En este caso, como son arreglos, son una lista que va a contener muchos datos, probablemente la estructura de arreglo de objetos, como lo vemos acá, nos favorezca un poco más, ¿ok? Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una interacción más directa con estos elementos, por ejemplo, si nosotros necesitásemos imperiosamente actualizar algunos de estos datos constantemente dentro de la aplicación, es decir, que interactuemos desde el cliente hacia esta base de datos y querramos actualizar constantemente estos datos, probablemente sea una mejor estructura la de objetos, ¿ok? Básicamente para que nos permita tener una indexación o una indexación básicamente para que podamos seleccionar elementos e ir actualizando constantemente esos valores, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiese, qué sé yo, actualizar constantemente los valores de las imágenes o los precios de un producto, pero directamente desde el cliente, probablemente entonces la estructura de objetos sea mejor, ¿vale? Pero en este caso en particular, donde tenemos simplemente unos valores que van a ser un poco más estáticos que otra cosa, ¿ok? Digamos que son elementos que están simplemente dentro de la base de datos para poder hacerlos dinámicos y no necesitar estar actualizando o creando una nueva versión para ir añadiendo más productos, sino simplemente para poder ir listándolos constantemente, ¿ok? Entonces probablemente esta estructura sea la mejor para este ejemplo en particular, pero sí hay que tomarla en consideración para un ejemplo en producción o una aplicación que tenga un poco más de cambios, probablemente sea una mejor opción la otra, ¿ok? Vale, entonces ya tenemos los datos listados directamente dentro de este servicio o esta base de datos de Real Time Database. Ahora hay que hacer la integración para poder traernos estos datos hacia nuestra aplicación y empezar a listarlos directamente, es decir, que podamos verlos ya dentro del app, ¿vale? Antes de esto, voy a hacer algo porque no quiero, si qué pasa si yo actualizo esto, ¿vale? Lo que va a suceder es que me va a llevar constantemente al login y voy a tener que estar logueándome constantemente, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a moquear los datos del login para que siempre sean los mismos por ahora, para simplemente darle en sign in y que ingrese directamente, ¿vale? Eso me va a ahorrar mucho tiempo a la hora de trabajar con esto y empezar a enviar los datos. Voy a moquearlos directamente acá en el sign in, ¿vale? Directamente aquí los voy a colocar, porque si no va a ser molesto estar escribiéndolo constantemente, ¿vale? Para este proceso de desarrollo. Voy a colocar aquí la contraseña directamente para poder enviarlos, ¿vale? Para que automáticamente se loguee cuando le dé sign in, y yo creo que eso me va a ahorrar bastante tiempo para no estar escribiendo constantemente los datos. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es instalar el módulo de Firebase, ¿ok? Tenemos que instalar, ya tenemos, digamos que dentro de nuestro módulo, vamos a irnos un momento a la integración que teníamos hasta ahora, por ejemplo, que acá estábamos llamando a nuestra configuración de Firebase que vemos por aquí, y si se dan cuenta estábamos utilizando el módulo de autenticación. Este módulo de autenticación hay que instalarlo, ¿vale? Vamos a chequear primero dentro de nuestro package JSON si lo hemos hecho, o estamos utilizando la base de Firebase. No, estamos utilizando directamente la base de Firebase, así que no es necesario que instalemos otro módulo porque está utilizando el cliente de web, así que simplemente vamos a poder extenderlo desde allí, ¿vale? ¿Qué significa esto? Igual vamos a irnos a la documentación para que lo vean, ¿ok? Vamos a ir a Firebase.
sorry, Firebase, no, vamos a ir a React Native Firebase. Un segundo, es el de Expo, sorry. Vamos a Expo y vamos a ir a Firebase porque estábamos utilizando este, si no me equivoco. No sé si es este, vamos a asegurarnos de que es ese. No, no lo veo desde acá. Firebase. Vale, no me sale directamente. Use Firebase creo que se llama. Vale, es Use Firebase para ver la referencia porque la documentación de Expo también tiene sus cositas. Básicamente lo que estamos utilizando es el SDK del Firebase JavaScript, el de la versión web. ¿Ok? Entonces estamos utilizando este de acá. Y la referencia que queramos utilizar, bueno, la vamos a tener desde este de acá. Ok, vamos a nosotros a revisar el de Real-Time Database, que es el que queremos utilizar en este momento. Vamos a hacer el proceso de integración. Recordemos que el Real-Time Database tiene la posibilidad de integrarlo como un API. ¿Ok? Si nosotros quisiésemos, no necesariamente tendríamos que hacer la integración utilizando el SDK de JavaScript de Firebase, ¿ok? Sino también podríamos hacerlo directamente como un REST API. Tenemos esas dos alternativas. Entonces, este servicio nos provee, digamos, que esa posibilidad a través de esta URL que vemos acá, es la que nos está proveyendo para que podamos hacer una consulta como si fuese un API REST común, ¿ok? Que podamos hacer unas peticiones GET, peticiones POST, PUT, etcétera, ¿vale? Todos los verbos que tengamos disponibles, podamos hacer las consultas HTTP para poder consultar esos datos y que nos retorne esos datos a nuestra aplicación, ¿ok? Nosotros en este caso, como ya hemos hecho la integración con el SDK de Firebase, instalándolo directamente dentro de Expo de nuestro cliente, vamos a hacer la comunicación todo a través del SDK, ¿ok? Aprovechando que ya tenemos la integración directamente hecha, ¿vale? Así que vamos a venir por acá, vamos a buscar algún ejemplo directamente como si fuese una versión web, ¿vale? Aquí vamos a ver para comenzar. Bueno, me dice que en este caso cómo puedo crearlo y demás, cómo puedo hacer la instancia de la base de datos. Para obtener esa instancia simplemente tengo que hacer el get database. ¿Ok? Ese get database lo que me va a preguntar a mí es cuál es mi URI de la base de datos y que luego pueda instanciarla o pueda inicializarla haciendo referencia a este servicio, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es simplemente importar o tomar del JDK esa obtención de la base de datos. Vamos a irnos a nuestro archivo de Firebase donde teníamos la configuración. Simplemente vamos a importarla, ¿ok? Lo que hay que agregar entonces es esa database URL, que es la URL que vimos hace un momento, que le dijimos que con esa podemos hacer la consulta del servicio. Es decir, esta URL que vemos acá es la que nos va a permitir conectarnos a esa base de datos. Así que simplemente vamos a colocarle allí la URL, ¿ok? Con eso ya tenemos la configuración para que lo inicialice, ¿vale? Y aparte ahora simplemente tenemos que llamar a esa instancia y luego poder reutilizarla donde la necesitemos, ¿vale? Así que simplemente lo que vamos a hacer nosotros es llamarlo por acá, ¿vale? Vamos a exportar también como una constante esa inicialización de la base de datos, ¿ok? Un segundo para quitar esto de acá. Lo ponemos justo de arriba de este elemento, ¿ok? Vale, ahí está. Entonces con eso tenemos nuestra instancia de la base de datos para poder reutilizarla. Así como utilizamos, por ejemplo, la autenticación, que si vemos acá en el sign-in, simplemente lo que hemos hecho es utilizarla justo donde la necesitemos específicamente, ¿vale? Por ejemplo, para hacer este llamado del servicio, nosotros también estamos conectándonos o utilizando, digamos que hooks o métodos directamente de la librería del SDK de Firebase. Así que vamos a poder utilizar, digamos que cada uno de los métodos que están disponibles al momento de que los necesitemos, ¿ok? Así que vamos a crear algunas funciones que nos permitan obtener estos datos en algún punto y poder listarlos dentro de la aplicación, ¿vale? Ok, entonces con eso ya teníamos la inicialización de nuestra base de datos para poder obtenerla y luego hacer las consultas. Por acá podemos ver la estructura de los datos, que es la que hicimos hace un momento, donde agregamos algunos elementos a nuestra base de datos, que serían en este caso las categorías y los productos, basándonos en un arreglo de objetos para todos estos datos, ¿ok? Y bueno, hay algunas buenas prácticas que nos pide que podamos tomar, ¿ok? Entonces, una de las ideas que podamos evitar la anidación de muchos datos es una de las prácticas que nos indica que deberíamos evitar, porque esta base de datos en particular no está diseñada para tener muchos datos anidados dentro de ella específicamente, ¿ok? Ni datos muy muy extensos o muy largos, así que va a ser importante que nosotros tomemos esto en consideración al momento de armar la estructura de nuestra base de datos, ¿ok? Ya por ahí nos comenta eso. Otra cosa que nos comenta también es que
debemos buscar estructuras aplanadas lo máximo posible, ¿ok? Para poder empezar a separarlas y luego poder reutilizarlas o utilizarlas de alguna otra forma, ¿ok? Y la idea es que, bueno, que estos datos puedan escalar de alguna u otra forma, como lo vemos acá, donde podamos tener un índice en el cual pueda hacer una referencia a esos elementos y que luego podamos hacer un listado o una búsqueda de los datos que están dentro de ella, ¿ok? Entonces también va a ser interesante que podamos tomar en consideración esta estructura en particular para poder utilizar, digamos que lo mejor posible o como espera ser o esperó ser diseñada y utilizada esta funcionalidad de Real-Time Database, ¿ok? Entonces simplemente como algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta a la hora de implementarlo. Acá me comenta que, por ejemplo, puedo tener prototipado para estos datos si lo necesito. ¿Cómo voy a poder yo obtener estos datos? Me comenta que, bueno, debo hacer la instanciación de la base de datos a través del método de getDatabase, que ya lo hemos hecho, ¿vale? Y si quiero utilizarlo, en este caso, para hacer una consulta directamente, por ejemplo, debo utilizar primero el método de getDatabase para instanciarlo al momento de hacer el llamado, es decir, conectarme con esa base de datos, indicarle cuál es la ruta o cuál es la ruta o el documento al cual yo quiero acceder y luego en este caso qué acción voy a realizar dentro de esa consulta, si voy a escribir los datos o en este caso voy a leerlo, que es lo que inicialmente vamos a hacer, ¿ok? Vamos a hacer un get o vamos a hacer un read de la data de la base de datos, ¿ok? Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer instanciación de la base de datos directamente, puedo hacer una referencia, en este caso de indicarle cuál es la referencia de la base de datos a la que voy a hacer la consulta, puedo indicarle cuál es la ruta, ¿ok? Y acceder directamente al valor con el método de onValue. Puedo acceder directamente a ese valor de la referencia de estos datos y puedo obtener una copia, una fotografía, un snapshot en este caso, de ese momento en que hago la consulta para que me retorne cada uno de los datos de, por ejemplo, mi lista de categorías, que es lo que inicialmente vamos a ver, ¿vale? Esto sí, en este caso yo quiero estar escuchando constantemente los cambios, ¿vale? Es decir, cada vez que el onValue lo que me permite es que cada vez que se llame o cada vez que los datos cambien dentro de la base de datos, yo voy a tener una referencia específica de esos datos en algún punto y si hay un cambio dentro de uno de los hijos de este elemento de la base de datos, lo que va a hacer es actualizarla automáticamente, ¿ok? Entonces en esta es que está un poco la magia de Real-Time Database, que nos permite tener una consulta a esta base de datos de forma dinámica, que constantemente esté escuchando los cambios y que espere o esté suscrita, digamos que directamente a esta consulta, para que nosotros podamos leer estos datos e inmediatamente sea actualizada la base de datos, ¿ok? Entonces esto puede ser interesante si tenemos una aplicación que esté constantemente cambiando, ¿ok? A nivel de la interacción entre los usuarios y que nos permite en este caso estar sin necesidad de hacer un update de nuestro UI o hacer un pull to refresh o simplemente navegar entre pantallas para que luego se vuelva a actualizar, sino simplemente la misma consulta de esta base de datos, gracias a la instanciación de Real-Time Database, nos da la posibilidad de mantener actualizados estos datos en tiempo real, ¿vale? No es un tiempo real, un real-time inmediato, ¿vale? Pero digamos que es bastante fiel o lo más cercano posible a algo real-time, ¿ok? Entonces digamos que este comportamiento es bien interesante para una aplicación de este estilo donde los datos estén en constante cambio, como lo podría hacer, por ejemplo, un e-commerce, ¿no? Que, por ejemplo, queremos estar escuchando constantemente los datos si tenemos stock y demás de esos productos, entre otras cosas, ¿ok? Entonces nosotros en este caso creo que no agregamos nada de stock, pero podemos hacerlo, ¿vale? Podemos agregarle un valor de stock a nuestros productos para poder jugar un poquito con esa funcionalidad, ¿vale? Vamos a agregarle un valor de stock y que, bueno, que cada producto tenga un stock independiente, en este caso que sea un número. Vamos a ponerle, por ejemplo, a este que tenga, qué sé yo, 10 unidades, ¿vale? Vamos a agregarle uno también a este, que sea un número, en este caso que tenga, qué sé yo, 3 unidades, ¿vale? Vamos a agregarle también uno más a este, en este caso que tenga 1, por ejemplo, y vamos a poner el otro, este se lo coloco como un número, sí, como un número, ¿vale? Y este, por ejemplo, que no tenga stock, ¿ok? Para poder jugar un poco con eso y ahí vamos a hacer algunas alteraciones o cambios del UI cuando esté, por ejemplo, sin stock o cuando tengamos stock, simplemente para hacer una variante del componente que yo creo que esto va a estar bastante bien, ¿ok? Y este dejamos que no tenga stock disponible, por ejemplo, ¿vale? Entonces ya hemos alterado, digamos que los productos que vamos a listar, pero inicialmente lo que vamos a hacer es una consulta para traernos estos datos de las categorías, ¿ok? Así que vamos a ello, vamos a hacer la implementación, ¿vale? Inicialmente vamos a empezar a trabajar, vamos a irnos acá,
inicialmente vamos a empezar a trabajar desde la vista del home, si no me equivoco, que es donde se encuentra en este caso esta pantalla que estamos viendo acá. La idea es poder reemplazar este elemento que tenemos acá por, en este caso, una lista de estos productos, ¿vale? Actualmente, ¿cómo está implementado esto? Vamos a chequearlo. Esto es un car, si se dan cuenta, ¿vale? Tenemos un car horizontal con cada uno de los productos. La idea sería reemplazar estos productos por los productos que están viniendo desde el servicio, ¿ok? No recordar que teníamos este car y con esta animación tan interesante, está bien bonito, la verdad, que lo hicimos el otro día. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores estáticos que están por aquí por esta consulta a la base de datos, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto, chicos? Esto va a ser bastante sencillo, ¿vale? Vamos a venir acá y vamos a agregar un useEffect en este caso, ¿ok? Por acá, useEffect, en el cual nosotros vamos a llamar, en este caso, una función que nos permita, al momento de montar el componente específicamente, nos permite en este caso hacer el llamado a esta función que haga la consulta a la base de datos, ¿ok? Entonces en este caso nosotros vamos a tener una función asíncrona que le vamos a llamar, ¿qué nombre podemos colocarle? GetCategories, por ejemplo, ¿vale? Este GetCategories va a ser una función asíncrona, ¿ok? La cual nosotros esperamos hacer la consulta a la base de datos, ¿ok? Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos que tenemos que utilizar el método de getDatabase para obtener la referencia de la base de datos, es decir, nosotros deberíamos tener la base de datos utilizando ese database de Firebase directamente, ¿ok? Entonces nosotros deberíamos poder tener acceso a esta referencia de la base de datos, ¿ok? Y vamos a hacer una función que nos permite en este caso tener la referencia de esta consulta, ¿vale? Sin mucho misterio, ¿vale? Así como lo vemos acá, por ejemplo. Yo puedo obtener, por ejemplo, los hijos de una consulta específica, de unos datos específicos. Puedo obtener directamente los datos, simplemente haciendo un get de ese elemento. Puedo, por ejemplo, leer la data una sola vez y hacerla observable, ¿vale? Por ejemplo, obtengo el ID del usuario que está logueado, ¿vale? Y digo que, bueno, quiero obtener los datos de ese usuario y acceder directamente a esos datos sin ningún problema. También puedo hacerlo, ¿no? Puedo hacerlo una sola vez, puedo hacerlo varias veces. Puedo, por ejemplo, actualizar datos si lo necesito, ¿no? Puedo hacer una consulta donde actualice ciertos datos, ¿ok? Pero en este caso en particular vamos a tomar la referencia que nos permita obtener directamente solo los datos, no solo una vez, sino que constantemente esté escuchando esos cambios, ¿vale? Yo creo que con esta podríamos hacerlo, ¿vale? Con este onValue, ¿ok? Así que de esa base de datos, nosotros lo que vamos a hacer, en este caso deberíamos tener la referencia, vamos a poner por acá, cons, vamos a ponerle categories ref, categories ref, ¿vale? En el cual vamos a hacer una consulta a la base de datos. Y esta base de datos que nosotros tenemos, bueno, hay que hacer una referencia primero. Hay que importar el ref para hacer la instancia, para que veamos desde Firebase, es decir, desde Firebase/database, vamos a hacer una referencia en el cual le vamos a indicar que esta es nuestra base de datos, ¿ok? La que hemos instanciado previamente. Y esta base de datos o esta referencia como segundo parámetro espera recibir la ruta o el path de donde se encuentra este documento, ¿vale? La ruta del path va a ser en este caso el de /categories, ¿ok? En el cual nosotros vamos a consultar. Si venimos directamente a la base de datos, podemos ver que es el /categories, ¿ok? Si yo copio esto y lo pego acá, podemos ver que tenemos el /categories aquí, ¿ok? Vale, importante tomar eso en consideración. Ok, vamos a hacer una consulta a ese /category y aparte de eso, ya con eso tendríamos la referencia de nuestra consulta, ¿vale? Ahora vamos a utilizar nuestro onValue para que cada vez que cambie el valor, nosotros escuchemos o estemos suscritos a esta categoría o esta referencia de la categoría, ¿vale? Para nosotros poder hacer esa copia o ese snapshot de esa consulta, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir en este caso es recibir los datos de esa consulta, ¿ok? Ese snapshot debería tener valores dentro de ella, ¿vale? Al momento de nosotros hacer la consulta de la base de datos, ¿ok? Entonces, primero vamos a consolear para verificar que esto esté funcionando correctamente, ¿vale? Entonces nosotros simplemente lo que vamos a hacer es llamar a esta función que hemos creado, ¿vale? En este caso me parece que esto no es asíncrono directamente, así que no es necesario que le agreguemos el async directamente, ¿vale? Vamos a comprobar primero qué estamos recibiendo al momento de ejecutar, digamos que esta referencia, ¿vale? Vamos a guardar esto,
Vamos a actualizar, vamos a irnos a nuestra aplicación. Esto vamos a ponerle un console war, chicos, ¿ok? Vale, yo simplemente voy a actualizar acá. Esto debería llamarse solo al momento de montar el componente, ¿ok? Vamos a loguearnos. Vale, vamos a verificar que esto se haya llamado. Efectivamente se ha llamado. Si podemos darnos cuenta, nos está retornando el arreglo de objetos con cada una de las categorías, ¿ok? Se dan cuenta que se ha hecho el llamado al momento de montar el componente, ¿vale? Y hemos recibido lo que nosotros esperábamos, que era directamente, en este caso, la lista de categorías, ¿vale? Entonces está bien la implementación que hemos hecho directamente. Lo único que tendríamos que hacer nosotros, en este caso, vamos a agregar un estado que nos permita setear ese estado como datos de esa lista para que se setee con los datos directamente de la base de datos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es agregar un estado por acá. Vamos a llamarle categories. Ok, esa categoría vamos a tener set categories, por supuesto. Y ese estado va a ser inicialmente un arreglo vacío, ¿vale? Ok, simplemente nosotros al momento de montar el componente lo que vamos a hacer es setear esos datos de esa categoría, ¿vale? Directamente, porque ya sabemos que es un arreglo de objetos, ¿ok? Y ese estado de categorías vamos a utilizarlo directamente, ¿vale? Es decir, en todos los lugares donde se utilice los productos, nosotros vamos a utilizar, en este caso, ese estado de la categoría, ¿vale? Vamos a reemplazarlo en todos los lugares donde lo estemos utilizando. ¿Ok? ¿Algún otro lugar? Creería que no, ¿vale? Perfecto. ¿Ok? Vamos a guardar esto. Vamos a actualizar. En teoría esto se va a caer. Estoy 100% seguro que se va a caer, porque hay un punto donde no existe, en este caso, los datos de la categoría. Así que vamos a hacer que esto valide que realmente exista, ¿no? Vamos a buscarlo. Ya sabemos que no se está utilizando ninguna referencia de los productos directamente. ¿Ok? Vale, busquemos en todos los lugares donde estamos teniendo las categorías. Por ejemplo, acá. ¿Vale? Vamos a colocarle una referencia para que no se caiga. Ok, otro lugar donde estamos utilizando categorías. Creería que acá. Vamos a comprobar ahora. A ver qué me dice. Me dice que la interpolación de los inputs y outputs debe contener al menos 2 valores. Vale, no existe en este punto la referencia. Así que, ¿qué vamos a hacer? Hacemos un segundo, chicos. ¿Estos estilos se cargan en qué momento? Vamos a verlo. Vale, lo que sucede es que estos estilos se cargan de base. ¿Ok? Este estilo que estamos utilizando acá se carga por default. ¿Ok? Entonces lo que podríamos hacer nosotros es, si en este caso la lista de categorías inicialmente está vacía, ¿vale? Deberíamos hacer que no renderice este componente, porque si lo renderiza se va a caer, ¿vale? Que es lo que está pasando ahora. Entonces lo que vamos a colocarle es un if, ¿vale? Acá. Vamos a validar que si las categorías no existen, que no retorne nada, ¿vale? O que retorne algo, pero que retorne, qué sé yo, un activity indicator, puede ser, ¿no? O sea, que retorne un activity indicator de React Native en el cual sea del tamaño que sea grande, ¿ok? Y aquí podríamos colocarle, por ejemplo, qué sé yo, esto un contenedor aparte, un segundo. Vamos a ponerle un contenedor de un view para que se quede centrado en pantalla, ¿vale? Vamos a poner aquí un view con unos estilos, que tenga un style, loading, vamos a ponerle, ¿vale? Loading container, ¿ok? Y este view que vemos acá, vamos a colocarlo aquí, ¿ok? Y este loading container, vamos a estilizarlo para que se quede centrado en pantalla. Busquemos los estilos que son estos nada más, ¿vale? Tenemos un flex 1 y un justify content center, align item center, presentarlo tanto horizontal como vertical, ¿ok? Hola, Eve, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha muy bajo el micro? ¿Creen? No sé, ¿eh? Está en volumen alto, creería yo, ¿no? Está por 200 en el audio, ¿vale? Vamos a subirle un poquito más si crees que se escucha muy bajo. A ver, confírmame si se escucha un poco mejor. Igual confirmen ustedes ahí, chicos, si creen que está muy, muy bajo. Vale, le subí un poquitito, pero creo que está ok, ¿vale? Capaz tienes que subirle un poquito más de volumen a tu dispositivo para que se escuche un poco mejor, ¿vale? Ok.
Lo que pasa es que si luego le subo mucho, se satura para la subida del video en YouTube, ¿vale? Entonces tengo que cuidar un poco la calidad del audio en ese sentido, ¿vale? Ok, entonces tenemos ya nosotros nuestra implementación. Vamos a comprobar que esto funcione, ¿vale? Ups, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Full random lo que acabo de ver. Ok, vamos a loguearnos. Vale, seguimos con el mismo error. Vamos a asegurarnos a ver qué ha pasado. El error tiene que ver directamente con esto, con el tema del categoría acá, donde le paso el input que no espera recibir los datos vacíos, ¿vale? En teoría. O sea, en teoría hay un punto donde los datos no existen, ¿vale? Voy a quitar un momento de estilo animado. Pensé que colocándole esto directamente iba a funcionar. Básicamente que si no existe la categoría es que retorna el Activity Indicator, pero no lo vi en ningún momento, ¿vale? Voy a quitar un momento los estilos de este animate, ¿ok? Vamos a precargarlos nuevamente. Vamos a loguearnos. A ver. Busquemos el extrapolation config. Sorry. Este extrapolation config, claro, es parte del interpolate color que vemos acá. Vale, tengo que comentar es esto. Vamos a comentarlo por el momento, simplemente para asegurarnos que esté todo bien. Vale, está. No se van a ver los estilos del color y demás, pero en teoría estamos recibiendo los datos, ¿vale? Igual vamos a asegurarnos que estemos seteando los datos correctamente. Lo único que voy a hacernos en este caso es colocar acá un console war para ver los datos de las categorías, ¿ok? ¿Vale? Sí, están llegando los datos de las categorías, podemos ver allí. Tenemos nuestro arreglo de objetos, entonces digamos que sí está bien esa parte de allí. ¿Vale? Entonces el error que tenemos no tiene que ver con eso. Vamos a revisar algo acá. De esa categoría estamos recibiendo directamente los productos y lo estamos seteando, ¿vale? Eso está bien. Lo que no veo acá es la imagen como tal. Vamos a asegurarnos de que se vea esto bien. Voy a poner cualquier color de fondo, ¿vale, chicos? Un color cualquiera. Vamos a actualizar esto. Vale, hay un punto, como decía, ¿no? Que no existen los datos y luego sí existen. Ok, lo que tengo que asegurarme es... Bueno, realmente están recibiendo los mismos datos, ¿no? Estamos recibiendo en la tarjeta exactamente los mismos datos, que sería el título, el subtítulo y demás. Así estamos recibiendo todos los datos que esperamos setear directamente en el producto. Así que yo creo que eso está bien. Lo único es el tema de acá en el Use Animated Style que estamos utilizando, esta categoría o este elemento de la categoría hay un punto donde no existe, ¿vale? Entonces, como no existe, se cae la interpolación del tema del color, ¿vale? Entonces aquí podemos hacer varias cosas para solucionar este problema. No me gustaría tener como una copia estática de los productos. Sería un poco raro eso, la verdad. Como que tener la copia estática, ¿vale? Hola Gabriel, ¿qué tal? No estamos haciendo un bootcamp como tal, ¿vale? Simplemente lo que estamos haciendo es implementando actualmente Real-Time Database de Firebase. Pero no, digamos que no estamos haciendo un bootcamp en directo, ¿ok? Actualmente no, lo que estamos haciendo es dictando clases o temáticas variadas durante todo este tiempo, ¿ok? Que algunas tienen relación entre sí, otras no. Simplemente contenido en general para compartir de React Native y Expo, ¿vale? Ok, entonces, ¿cuál sería la solución para este problema? Pensemos un momento, ¿vale? Porque hay un momento donde los datos de la categoría no existen. Entonces, al no existir esos datos en algún punto, digamos que no tengo la referencia de este valor para que pueda calcular los estilos en animación al momento de cargar, ¿vale? Entonces, hay algo que es interesante que puedo ver acá. Y en este caso es que a pesar de que... Vale, ya entiendo cuál es el problema. El problema es que, como dijimos, estos estilos que vemos acá se precargan o se lanzan inicialmente al momento de montar el componente. Entonces tenemos dos opciones. Podríamos poner un estado delante, aunque esto es un custom, esto es un hook, ¿vale? Es decir, que siempre tiene que estar instanciado
al momento de nosotros montar el componente. Es decir, que esto no puede estar dentro de un condicional. Entonces ahí nos limita un poco a esa acción. Eso significa que estos datos, en teoría, o esta referencia a este valor, no puede ser dinámico, porque si es dinámico, no va a poder montarlo al inicio del componente. Entonces la idea podría ser, en este caso, que tengamos una referencia de los objetos de los productos y que la podamos utilizar directamente, ¿vale? Yo creo que sería la mejor opción. Y no solo eso, sino que aparte, en este caso nosotros no vamos a listar los productos como tal, sino son las categorías. Así que esta tarjeta va a cambiar un poco, ¿vale? Esta tarjeta que nosotros habíamos creado realmente no son los productos, sino son las categorías, ¿ok? Que eso también es lo que me acabo de dar cuenta. Entonces ya tenemos aquí directamente la categoría, la cual le vamos a pasar esos datos como referencia, ¿vale? El título y demás, que este título, veamos cuál es. Lo tenemos de un objeto referencial también, ¿vale? Para el slider, si se dan cuenta, que es genérico, ¿ok? Que esto probablemente se lo cambiemos, chicos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a clonar o voy a copiar este componente de la tarjeta, porque voy a hacer uno similar, que va a ser en este caso específicamente para las categorías, ¿ok? Simplemente para no dañar este componente que ya habíamos creado, lo que voy a hacer es hacer una copia de este y cambiarle con los valores de las categorías que nosotros necesitamos, ¿ok? Porque realmente la estructura va a ser distinta al que estábamos viendo en pantalla. Vamos a ponerle car category o category, o inclusive vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a borrar esta carpeta y vamos a crearlo dentro del componente de car. Ponemos aquí category, ¿vale? Creo que esto es más inteligente. Copiamos estos dos archivos, los pegamos dentro de ese category que hemos creado. Digamos que va a ser esa variante de este componente que es un poco distinto, ¿ok? Ups. Esto debería estar dentro de la carpeta, ¿vale? De categories. Vamos a moverlo allí. Un segundo, gente. Un segundo, gente, que moví los archivos que no eran. Este debería ir a la carpeta de categories, ¿vale? No. Y este deberíamos moverlo a la carpeta de category. Vale, perfecto. Ahora sí, chicos. ¿Ok? Vale. Aaron comenta, ¿tienen canal de YouTube donde se suben los videos? Sí, tenemos un canal de YouTube, gente, para las personas que son nuevas, que no nos conocen. Tenemos un canal de YouTube donde subimos todos los directos que hemos hecho hasta el momento. Tenemos más de... creo que más de 15 videos que hemos subido al canal de YouTube. Ahí se los dejo en el chat de Twitch, ¿vale? Ahí se los dejo fijado por si les interesa ir a revisar el material. Si dan su suscripción por el canal de YouTube, les agradeceríamos muchísimo. Eso nos va a permitir crear un poco más de contenido, ¿vale? Con su apoyo. Así que nada, ahí lo tienen para que puedan revisar todos los directos y los videos anteriores que hemos hecho previo a este, ¿ok? Para que veamos cómo hemos construido también esta aplicación, ¿vale? En nuestro canal de YouTube está digamos que el proceso de cómo hemos llegado a construir esta aplicación, ¿ok? Vale. Decía, vale, dijimos que vamos a cambiar entonces el componente de la tarjeta. Ya tenemos acá nuestro componente de categoría. Vamos a cambiarle el nombre, por supuesto. Vamos a ponerle index. Y a este vamos a ponerle style también, ¿vale? Directamente relacionado con la tarjeta que vamos a crear. Este le vamos a llamar category card. Category card para ser el nombre de este componente, ¿vale? ¿Ok? Que si vemos los datos son distintos, ¿por qué? Porque si entramos un momento a nuestra base de datos, vemos que solo tenemos el background, el ID y el nombre de la categoría. Así que no tenemos una imagen como tal, ¿vale? Pequeño detalle. Entonces aquí hay que hacer algunos cambios. Vemos que tenemos este componente que se llama car header, que vamos a dejarlo así, no hay que cambiar nada. La imagen vemos que no existe, así que lo que voy a hacer es comentarla, porque no tenemos una imagen por el momento, ¿vale? Lo que sí tenemos es el título, que va a ser el nombre del producto, ¿vale? Aquí vamos a cambiarlo. ¿Qué vamos a recibir de acá? Vamos a recibir los iconos y demás. El precio, esto no existe. El ID sí existe. El secondary color tampoco existe. Lo que existe es la propiedad background color. Background color. ¿Ok? La imagen vemos que tampoco existe. Al menos no por ahora. Podemos comentarla. El subtítulo tampoco existe. Y lo que sí existe es el título, que en este caso va a ser el nombre del producto. ¿Vale? Entonces, esto va a ser el nombre del producto. Y el subtítulo no va a existir, así que lo vamos a quitar, ¿vale? Esto de acá podríamos mantenerlo, ¿ok? Pero podríamos hacer una validación, ¿vale? Acá en nuestra lista de productos, vamos a ver un momento, no, de las categorías, sorry. En nuestras categorías, podemos habilitarle un flag de recomendado, ¿vale? Podría ser eso, ¿vale? Eso tiene una buena idea. Vamos a ponerle acá. Is recommended,
¿vale? Y acá tenemos un booleano, ¿ok? Un valor que nos permite en este caso poder intercambiar la categoría recomendada y que solo se vea si ese elemento es recomendado, solo se vea el título y la cabecera del recomendado. Puede ser interesante, ¿vale? Así que vamos a agregarle eso, ¿ok? Es decir, vamos a agregar la propiedad isRecommended, ¿ok? Y solo si ese artículo es recomendado voy a mostrar el componente este de acá, ¿vale? Podría estar bastante bien eso. Así que vamos a hacerlo, ¿vale? Si es recommended, vamos a mostrar este componente, ¿vale? Ups. Y si no, no mostramos nada, ¿vale? Eso podría estar bien para mostrar la cabecera y demás, ¿vale? Ok, aparte de esto, ¿qué más necesitamos? Tenemos el nombre ya y el color, ¿no? El color va a ser el background color. ¿Vale? Ese background color que tenemos por aquí. Vamos a utilizarlo. Ok. Podemos setearlo directamente, la propiedad, ¿vale? De background color. Y creo que ya está, ¿no? Con eso lo deberíamos tener si no me equivoco. Entonces lo que vamos a utilizar nosotros ahora es el componente de category car, ¿no? ¿Vale? Que habíamos creado. Y le vamos a pasar las mismas propiedades que ya estaba utilizando, ¿ok? Simplemente vamos a guardar, ¿vale? Vamos a actualizar esto de acá. Oh, se ha caído el build porque hemos creado un nuevo archivo y demás, ¿vale? Vamos a cerrar esto. ¿Ok? ¿Por qué se ha caído? Porque este category car está utilizando un componente que no está en la ruta que indicamos. Está 2 rutas fuera de donde se encontraba, ¿vale? Vamos a compilar de nuevo simplemente para que no se rompa, ¿vale? Y ahí lo tendríamos, ¿ok? Vamos a compilar nuevamente, gente. Hay que actualizar nuestras dependencias de Expo que veo que están desactualizadas, ¿vale? Ya tenemos disponible una nueva versión de React Native. Vale, compilamos, gente. Esperemos que compile. Ahí está. Vale, ha compilado. Perfecto. Así que lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a loguearnos nuevamente. Vale, ahí deberíamos tenerlos en este caso, ¿vale? Y aquí deberíamos tener el background color, el recommended y demás. Es decir, cuando venga acá, estoy viendo, se dan cuenta que estoy viendo el título o el nombre de la categoría directamente, ¿vale? Así que en ese sentido está ok. Pero lo que no veo en este caso es el color que hemos utilizado, ¿vale? Pero sí estoy viendo el nombre de la categoría, se dan cuenta, ¿vale? Ok, entonces lo que dijimos que íbamos a hacer es, íbamos a agregar en este caso datos estáticos para esta categoría, porque si no esto se iba a romper constantemente, así que la categoría que teníamos previamente, el categories, ¿vale? Vamos a utilizarlo, ¿ok? Vamos a irnos a nuestras constantes que teníamos previamente, constants, y vamos a crear una data para las categorías, ¿ok? Vamos a irnos acá, export categories, ¿vale? Y creamos nuestro arreglo de objetos por cons, ¿vale? Y vamos a utilizarlo. En este caso, este es nuestro arreglo de categorías, ¿vale? Hay que agregarle el valor adicional que era el isRecommended, ¿no? isRecommended, ¿vale? ¿Ok? Es lo que había que agregarle adicionalmente. Y este es el que vamos a utilizar nosotros. O este es el que nosotros le vamos a pasar a ese objeto de categorías, ¿vale? Vamos a agregarlo aquí. ¿Ok? Perfecto. Y este es el que vamos a utilizar como referencia, ¿vale? Vamos a tener esta referencia estática simplemente por el tema de la animación, ¿vale? Importante. Estamos agregando la referencia estática de nuestras categorías simplemente por el hecho de que tenemos una referencia de animación que luego voy a revisarlo para ver cómo podemos solucionar ese problema sin necesidad de hacer algo como esto, ¿ok? Porque no es una muy buena idea, la verdad, ¿vale? Así que vamos a importar esos datos de la categoría, vamos a guardar y vamos a asegurarnos de que esto funcione. En este caso, de estos datos tenemos la categoría y tenemos ahora el category, que es category background color, ¿vale? Es la propiedad que estamos utilizando ahora. Voy a guardar esto de acá, hay que quitarlo. Ok, así que ahora sí, vamos a probar a ver cómo funciona.
Vale. ¿Qué ha pasado acá? Vamos a cerciorarnos de que esté todo bien. Tenemos el dato estático allí de la categoría. Vale. Ah, hay que habilitar, por supuesto, el estilo, chicos. Se lo quité, recordemos. Era el style. Tenemos ese style. ¿Vale? Vamos a actualizar de nuevo. Vale. Ahora sí, ¿ok? Ahí lo tenemos. Y tenemos el cambio de color en este caso cuando cambiamos de fondo. ¿Vale? Está bastante bien. Vamos a comprobar si utilizando los datos de la categoría funciona. Simplemente por un hecho de asegurarnos de que realmente no funcione con el dato dinámico. ¿Ok? Vamos a guardar, vamos a actualizar de nuevo y veamos si funciona. No, vale, necesita ser sí o sí estático la referencia de ese elemento porque no la va a tomar, ¿ok? Vale, perfecto. Algo más que necesito hacer, por ejemplo, es, en este caso, que mi Activity Indicator de acá, vamos a ponerle un color, en este caso que sea de color blanco. White, vamos a ponérselo, ¿ok? Y aparte de esto, algo más que necesitemos, sí, hay que colocarle un color de fondo diferente del fondo real, ¿vale? Porque se ve un poco raro esto, ¿ok? Digamos que no me gusta cómo se ve así, porque no tiene mucha relación con lo que veníamos trabajando, ¿vale? Simplemente porque no tenemos una imagen de referencia para la categoría. Si tuviéramos alguno, bueno, tal vez sería un poquito diferente, ¿ok? Entonces lo que sí vamos a hacer es agregarle a ese category car un color distinto, ¿ok? A este elemento no va a ser el background color, vamos a poner un color estático, yo creo, ¿vale? Es decir, este background color no lo vamos a utilizar y lo que vamos a utilizar va a ser que en este car, ¿vale? Vamos a agregarle un background color estático que sea blanco, yo creo. No, blanco no, porque es de color blanco la letra, ¿ok? O podría ser blanco, ¿vale? Y le cambiamos el color de la letra, ¿les parece? Mejor, ¿no? Vamos a actualizar de nuevo, gente. Vamos a actualizar de nuevo. Vale, la tarjeta es bastante pequeña ahora. Esto hay que corregirla porque lo que le daba el alto era la imagen que tenía la tarjeta, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a corregir. Ahora lo que vamos a hacer es ir a cambiar el color del texto. Debería ser ahora, puede ser negro el color del texto, ¿vale? Yo creo que está bien. Vamos a utilizar esa referencia del color. Vale, creería que ya estamos. Ok. Vale, perfecto. Actualizamos de nuevo. Vale, ahí está. Lo que hay que hacer también es que la cabecera que estábamos creando tiene que tener otro color, ¿vale? ¿A qué me refiero? Esta cabecera que tiene el card header que vemos acá, este card header, hay que colocarle el color negro a la cabecera también, ¿vale? Porque se ve bastante raro. Ya estaría, ¿no? Guardemos. Vale, está bien. Me falta creo que la banderita. La banderita que estábamos utilizando hay que ponerle otro color. Here icon color. Ah, se lo estamos pasando directamente desde el componente. Es decir, desde nuestro componente de categorías yo le estoy pasando el color. Y esto se lo estoy pasando desde la vista principal, ¿vale? Desde nuestro home. ¿Ok? Aquí yo le estoy pasando ese here color, que es un valor estático por lo que veo, que lo teníamos acá, ¿vale? Vamos a ponerlo directamente acá. Ahí estaría, ¿ok? Tenemos la banderita y esto listo. Hay que acomodar un poco la tarjeta porque ahora se ve súper raro porque es pequeñito. Ok, hay que ponerle un valor estático a la tarjeta. Vamos a acomodarlo. El car height lo estamos tomando ¿de dónde? Desde aquí, que es el ancho. El car height es el ancho de la ventana, ¿vale? Vamos a revisar esto si está ok. Esto ni siquiera lo estamos utilizando, si no me equivoco. Solo lo estamos llevando hacia el otro lado, ¿vale? Y lo que sí hay que ponerle es un ancho. El ancho, le pusimos el ancho del contenedor realmente. Es decir, este container es el estilo... Claro, es el estilo que está tomando acá, ¿vale? Pero realmente no está tomando todo el ancho, está tomando menos, ¿vale?
Entonces este container que vemos acá no puede ser este width que estamos viendo aquí, ¿ok? Sino hay que ponerle un valor cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle, qué sé yo, 300 por ponerle cualquier número, ¿vale? Simplemente vamos a asegurarnos a ver qué es lo que acontece, ¿vale? Vamos a loguearnos. Vale, esto está tomando la referencia de el espacio que tiene disponible por lo que veo, ¿vale? Porque esto de acá no es 300, esto es menos. Ok, igual si quiero saber qué está pasando aquí, voy al... Ups, el performer no. Voy al Show Elemental Inspector, ¿vale? Y lo selecciono para ver qué está tomando. Esto que estamos viendo realmente, ¿vale? Estoy viendo que el ancho de la vista, vamos a darle el width que estaba antes para comprobar algo. Vamos a actualizar de nuevo, ¿ok? Simplemente para asegurarnos de que realmente está tomando todo el espacio que tiene disponible o no, ¿ok? Nos logueamos, vamos de nuevo. Sí, ¿vale? Lo que está pasando aquí es que el category car está tomando la referencia de toda la vista, pero el que está utilizando en este caso es la tarjeta como tal, este que vemos acá, que tiene un flex 1. Simplemente está ocupando el espacio que tiene como contenido. Como no tiene suficiente elemento, podemos ponerle algo. Podemos ponerle un min width si queremos, ¿vale? Y asegurarnos de que tenga un tamaño específico. Qué sé yo, puede ser 400 por darle cualquier número, ¿vale? Y así nos aseguramos de que tenga un espacio mínimo que ocupe esa tarjeta, ¿ok? O podemos tomar la referencia del ancho y darle un poco más o un poco menos, ¿ok? Podemos hacer, qué sé yo, un width entre 2 o algo así, ¿vale? O entre 1.5, algo así, ¿no? Vale, podría ser. Vamos a tomar esa referencia para ver cómo quedaría, chicos. Vale, ahí está bien, creo que no está mal, ¿vale? Editemos la referencia, ¿vale? Solo que ahora se ve un poco raro porque como no tiene, en este caso, esto no tiene título, hace que se vea bastante raro, ¿no? Entonces la idea sería que esto tenga una imagen o algo, ¿vale? Solo que como no preparé ninguna imagen, bueno, vamos a dejarlo sin imagen. Pero lo que sí me gustaría es que ese contenido que estamos viendo allí del texto, ¿vale? Que quiero ver cuál es el componente, es el car content, ¿vale? Este car content debería tener, bueno, ya tiene el Justify Content Central en Item Center, ¿vale? Eso es importante. ¿Y eso contiene qué? Contiene toda la tarjeta en sí, es decir, que también contiene el texto que estábamos viendo. Este title que vemos acá se está centrando horizontalmente con el text align y esto está utilizando el car content, debería tener un flex 1, ¿ok? Vamos de nuevo. Vale, ahí está, y se está centrando, solo que hay como un espaciado un poco raro acá, si se dan cuenta. Creo que es el padding que tiene un padding aquí esto. Entonces este padding que tiene acá es el que está haciendo que se muevan los elementos. Vale, de la tarjeta. Hay otro padding por acá. Vamos a buscarlo. Hay un margin button, si se dan cuenta también, ¿vale? Entonces esto puedo quitarlo también, no es necesario. Vamos de nuevo. Vamos a ver qué es lo que está ocupando este espacio. Si hay un margin button, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Ese margin button es el que está moviendo los elementos hacia arriba, ¿ok? Que creo que ya lo removimos, ¿no? Tendría que ser ese que acabamos de ver. ¿Hay otro más? No, este es el title, ¿cierto? Que estamos utilizando, efectivamente. Ya le hemos quitado, solo que no se ha actualizado, ¿vale? A ver si ahora sí, gente. Si no, hacemos una recompilación de esto. Uy. Ah, vale, sorry. Pasa que lo cliqué. Como no hemos implementado lo otro, se va a caer si lo cliqué, ¿vale? Vale, ahora sí está centrado, ¿ok? Esto está bien. Ahora, le tengo que añadir una propiedad adicional para fixear esto. ¿Por qué? Porque cuando está recomendado, necesito agregarle algo más, ¿vale? Porque el recomendado sí necesita espaciado. Esto es un poco diferente si se dan cuenta, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí es que sí, es recomendado, el estilo del texto va a ser distinto, ¿vale? Entonces le ponemos ahí otra versión, ¿vale? Ese style, title, y que sería title recommended, ¿vale? Ok. Ups, recommended con N, ¿vale? Ok, entonces le vamos a poner este estilo, que va a ser otro.
parecido al del title, si se dan cuenta. Solo que en este caso lo que va a tener es la variante de que tiene un padding button, debería ser, ¿cierto? De 20, creo, ¿vale? Vamos a actualizar y vamos a probarlo. Vale, debería estar, se ve un poco mejor. Y ahí lo tenemos, ¿ok? Nosotros tenemos la variante. Hay que darle más espacio a esto, se ve un poco corto, yo creo. Vamos a ponerle que la tarjeta tenga 1.2, algo así más o menos, que esté casi el ancho completo de la vista, puede ser, ¿vale? Podría ser una buena idea. Vamos a colocarlo de nuevo, gente. Vale, se ve mejor así, ¿ok? Ahí ya lo veo muchísimo mejor, ¿ok? Entonces, acá ya tenemos las categorías para que cuando yo presione o seleccione alguna de estas categorías que estamos trayéndola, en este caso desde la base de datos de Firebase, recordemos, estamos trayendo estos datos desde aquí, desde el Real Time Database de Firebase, ¿vale? Entonces ya tenemos, digamos que este ejemplo en particular para poder hacerlo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora lo que hay que hacer en este caso es traernos cuando presionemos en esta categoría, navegar hacia la vista de productos, ¿ok? Y en esta vista de productos, nosotros lo que vamos a hacer en este caso es traernos los productos relacionados a esa ID de categoría que hemos seleccionado, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer a continuación, gente, ¿vale? Así que vamos a irnos directamente a nuestra vista de Home. ¿Qué está sucediendo en este momento? Cuando yo presiono o selecciono esa categoría, lo que está sucediendo actualmente es que... Vamos a ir acá un momento. Vale, lo que está sucediendo actualmente es que le estaba pasando yo entre los parámetros todos los datos. No quiero pasarle todos los parámetros, sino simplemente lo que voy a hacer es irme a la vista de productos, ¿vale? A través de Export Router, pero solo pasarle en este caso, no todo el producto, sino el ID de la categoría, ¿vale? Este sería el Category ID, ¿ok? Entonces yo voy a pasarle es solo el Category ID, y el Category ID va a ser directamente el ID que estoy recibiendo en este caso de mi producto, ¿vale? Ok, entonces simplemente al momento de yo seleccionar, lo que voy a hacer es pasarle, en este caso, el ID del producto. Es decir, que en el Category Car, cuando yo venga acá y presione con el Touch Level Opacity, solo le voy a pasar el ID. Es lo único que necesito, ¿vale? Entonces con eso deberíamos tenerlo, gente. Voy a guardar acá. Y al momento que yo navegue hacia los productos, que sería la vista de productos, que vamos a buscarla, está en Shop, Products, ¿vale? En la vista de productos yo espero recibir a través del router, bueno, en este caso a través de mis parámetros, solo el ID, ¿vale? Este ID representa el Category ID, ¿vale? Y este es el que nosotros vamos a utilizar para hacer el llamado de nuestro servicio, ¿vale? ¿Ok? Así que vamos a simplemente hacer un console word por acá para asegurarnos que estemos recibiendo los datos que esperamos, que simplemente debería ser el ID de la categoría que yo he seleccionado. Voy a guardar esto, vamos a actualizar. Vamos a loguearnos. Vemos en este caso nuestra categoría. Cuando seleccionemos deberíamos navegar y estamos recibiendo el ID de la categoría que hemos seleccionado, ¿vale? Así que ahí lo tenemos. Algo más que necesito en este caso, hay que ponerle cabecera a esta vista, ¿vale? Quiero pasarle también el nombre de la categoría que he seleccionado para utilizarla directamente en la cabecera. Es decir, que aparte de eso, vamos a ir nuevamente a nuestro componente de Category Car. Aparte de el ID, quiero pasarle también el nombre, ¿vale? El nombre de la categoría que he seleccionado. Voy a guardar esto. Voy a irme directamente a la vista del Home, que es donde hago el llamado al router. Va a pasarle también el nombre, dijimos, ¿no? Esos son los datos que le voy a pasar. Entonces esto sería categoría, vamos a ponerle, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Entonces yo voy a recibir en la vista de productos, voy a recibir directamente el ID y voy a recibir el nombre, ¿vale? Ahora, ¿cómo utilizo o cómo le coloco una cabecera en Export Router? Va a ser sencillo. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es envolverlo dentro de un fragmento, ¿vale? Y vamos a utilizar el componente que se llama Stack. El Stack es parte del Export Router. Y en este caso esto es una pantalla, así que dentro de esta pantalla lo que voy a hacer yo en este caso es colocarle en las opciones de esta pantalla específicamente el título. ¿Que ¿Cuál va a ser el título? El título va a ser el producto que yo seleccioné, ¿vale? Ese debería ser el título de esta vista. Es decir, de lo que estoy recibiendo a través del router. En este caso no es producto, sería la categoría, ¿cierto? De esta categoría
que yo he seleccionado, le voy a pasar el nombre de esa categoría para utilizarlo en la cabecera, ¿ok? Vale. ¿Qué me dice esto de acá? Me dice que, sorry, esto es un objeto, ¿vale? Me he equivocado acá. Entonces yo recibo en este caso el título, ¿ok? Y aparte, voy a mostrar la cabecera, ¿cierto? Así que ponerle un header shown en true, ¿cierto? Para mostrar la cabecera de nuestra aplicación. Así que vamos a ello. Seleccionamos, vamos a navegar, ¿vale? Y ya vemos la cabecera de nuestra aplicación con el nombre de la categoría que hemos seleccionado, ¿ok? Otra cosa que me interesa también es añadirle la visibilidad del back, que creo que no lo tiene. Entonces en este caso es el header back visibility title en true. Ok, vamos a actualizarlo. A ver si, por qué no se ve esto, ¿vale? Ok, se ha movido esto de acá, por lo que veo. No sé si hay algo que está haciendo que se mueva mi cabecera, ¿vale? Ahorita lo vamos a revisar, ¿ok? A ver por qué esto se ha movido. Vale, no tiene nada que ver con esto, por lo que veo. Actualicemos de nuevo. No, no tiene que ver con esto. Aquí el título lo que hacía era se dieron cuenta que movía en este caso la vista, ¿vale? Lo que hay que hacer es colocarle un header left, yo creo, ¿vale? Left. Esto es header left, ¿vale? Hay que colocarle un header left para colocarle el icono de la navegación. Vamos a utilizar el de mismo Expo. Expo tiene unos iconos, así que vamos a utilizar de la librería de iconos de Ioni Icons. Vamos a utilizarlo, ¿vale? El nombre del icono debería ser el Cherry Brown Back, en teoría, ¿vale? Que es el de ir hacia atrás. Y vamos a colocarle en este caso el tamaño de 24 y en color negro, ¿ok? Voy a guardar y aquí deberíamos verlo. Vamos a actualizar de nuevo. ¿Vale? Vamos a la vista y ahí deberíamos ver el back. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle un onPress a este back, por supuesto. Creo que este tiene un propio onPress, si no me equivoco. Así que lo que vamos a hacer es que de acá del router, yo creo que podemos utilizarlo directamente, ¿no? Del router, yo puedo hacer un go back o un back directamente, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando yo navegue, vaya hacia la vista anterior, ¿ok? Ahí deberíamos tenerlo, ¿vale? ¡Ey! ¿Qué pasó? Esto es en la cabecera. Vale, vamos a actualizar esto que no sé qué le pasó a esto, ¿vale? Sign vale. Uy, ¿qué está pasando aquí? Ah, vale, por supuesto, obviamente. Esto tiene que ser un callback. Vale, ahora sí. Actualicemos de nuevo, gente. Estaba llamando automáticamente, ¿ok? Sin presionarlo. Cuando yo navegue, ¿ok? Y presione, ahora sí, ¿vale? Ahí lo tenemos. Lo único malo de esto es que se dan cuenta que el Ioni Icon tiene un selector de color al momento de presionarlo. Un poco raro, no me gusta, ¿vale? Eso si lo queremos remover hay que añadirle un touchable opacity conteniendo este elemento, ¿vale? Es decir, tenemos que añadir un pressable, por ejemplo. Pressable, ¿vale? De React Native, le ponemos el onPress. Y dentro del onPress hacemos el router go back, ¿vale? Removemos el de acá. Y simplemente lo contenemos a este elemento, ¿ok? Entonces con eso lo deberíamos solucionar. Esto se cae, ¿por qué? Porque el Expo Router no está preparado para un hot reloaded. No funciona muy bien todavía, ¿vale? Entonces cada vez que yo actualice algo de la navegación como tal del Expo Router se va a caer, es normal, ¿vale? Ok, aquí se dan cuenta que ya no tiene el selector o el efecto, ¿vale? Ok. Entonces lo que sí voy a hacer es añadirle un estilo a esto para que se mueva un poquito, ¿vale? Esto sería el icon container. Y a esto vamos a ponerle por acá un estilo, ¿vale? Y lo que voy a hacer en este caso es añadirle un margin left que sea como de 10, algo así, para separarlo un poquito porque está muy pegado del otro elemento, ¿vale? Así que vamos a ir de nuevo a ver si se soluciona este problemita. ¿Lo vemos? Vale, ahí está separado del borde de la pantalla, ¿ok? Así que lo veo bastante bien, me gusta cómo ha quedado, ¿vale? O sea, ya tenemos nuestra categoría listada desde Firebase y ahora tenemos nuestra lista de productos que lo vemos acá, que en este caso es estático, simplemente estamos obteniendo estos datos, los estamos seteando por default para que hayamos hecho esta animación, si se dan cuenta, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer nosotros en este caso va a ser hacer la consulta, pero a través del ID de esa categoría, ¿vale?
Aquí vamos a tener que hacer algunas cosas para poder hacer que esto funcione, ¿ok? ¿Vale? Y vamos a tener que listar en este caso los datos según la referencia que tenemos de estos valores, ¿ok? Vamos a hacerlo por aquí, gente. Sabemos que ya tenemos el ID, con el ID es que vamos a traer los productos relacionados a esta categoría, ¿vale? Vamos a hacer nuestro useEffect como hicimos hace rato, en el cual nosotros vamos a estar llamando al momento de montar este componente. No va a tener ninguna dependencia directamente, ¿vale? Esto lo que va a hacer en este caso es que vamos a llamar una función que se llama getProducts by ID, ¿vale? Esto va a ser una función. Y esta función lo que va a hacer en este caso es que vamos a tener una referencia de la base de datos en el cual vamos a importar directamente la base de datos y vamos a indicarle a dónde vamos a hacer la consulta, que en este caso va a ser al /product, ¿cierto? Tenemos acá nuestra base de datos, ¿vale? Vamos a ir al listado de productos y dentro de este listado de productos nosotros vamos a consultar ese category ID. Ese category ID hace referencia a qué categoría pertenece ese producto. Entonces simplemente lo que vamos a hacer nosotros es listar los productos relacionados a esta categoría directamente, ¿vale? Al momento de hacer la consulta. Si venimos por acá, aquí tenemos algún ejemplo, ¿vale? Por acá creo que tenemos algún ejemplo para obtener, por ejemplo, de allí directamente del usuario. Obtener los hijos, por ejemplo, consultar los hijos de esos productos, ¿vale? Y obtener simplemente el user ID de ese elemento. Podríamos hacerlo de esa forma, ¿vale? Utilizando el método de get, podríamos hacerlo. No sé si hay que agregar el índice, me parecería que sí. Igual vamos a comprobarlo, ¿ok? Es decir, si yo, por ejemplo, hago esta consulta, sería products. Vale, un segundo, esto no es. Sería /products / por ejemplo, qué sé yo, 1, ¿qué me retornaría? Vale, vamos a ver el ejemplo. Ah, sorry, esto tiene que ser .json, ¿cierto, no? No, sería, ¿cómo era? Era product.json /1, creo que era así para poderlo en el browser, no recuerdo cómo era, ¿vale? Era... si era .json, ¿no? No recuerdo cómo era para verlo en el browser, un segundo, ¿vale? A ver si tengo algún ejemplo por acá de cómo era. A ver, vamos a buscar un ejemplo por acá, gente, un segundo. Yo creo que puedo buscarlo así en mi historial, yo creo que tendré algún ejemplo, ¿vale? Ah, vale, sí. Debería ser así, ¿vale? Debería ser así. Vale, ahí está, ¿ok? Si se dan cuenta que estoy obteniendo una consulta de todos los productos, ¿vale? Ok, entonces en teoría de esto, yo debería poder hacer una consulta a los hijos de esto, ¿vale? O sea, yo podría hacer un order by child, ¿vale? Acá, creo que sería así, es order by child. Y podría setear algún valor. Vamos a poner un ejemplo acá. Vale, directamente tengo la referencia. Ok. Pero sería algo así, ¿no? Con eso podría tener, por ejemplo, qué sé yo, la referencia de por el category ID o por cualquier valor que necesite, ¿vale? Podría ser, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo así, ¿vale? Order by category ID. Y qué sé yo, le puedo poner algo así debería ser, ¿no? Más o menos que pueda hacer la referencia, ¿vale? Es decir, que pueda consultar esa referencia y que pueda acceder directamente al valor del hijo, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo, ¿vale? Vale, un segundito para ver algo. A ver si tengo algún otro ejemplo por acá, gente, donde pueda hacer la consulta. A ver si puedo hacer directamente el query, ¿no? Para hacer la consulta donde realmente la necesito, ¿vale? Vamos a hacer con este ejemplo del get child, a ver si con eso no tenemos la resolución de eso, ¿vale? Entonces dijimos que de esta hay que
hay que obtener primero o hacer una referencia en este caso de esa base de datos, ¿vale? O en este caso del hijo de ese elemento, ¿vale? Y hay que hacer una referencia a la base de datos que tenemos. Vamos a poner dbref, ¿ok? De este dbref tenemos que indicarle en este caso a qué queremos hacer referencia. Deberíamos hacer referencia en este caso a productos directamente, ¿vale? Es decir, al /products, ¿ok? ID específicamente, ¿ok? ¿Vale? Y de este ID que yo tengo, debería ejecutar una promesa, ¿cierto? De esta promesa, yo voy a tener como resultado, en este caso, una copia o una fotografía, en este caso, de la instancia de ese momento de la base de datos. Voy a validar si existe o no alguna referencia y si esa data está disponible. Y si no, bueno, voy a setear alguna u otra cosa, ¿ok? Entonces simplemente vamos a ejecutar la promesa, ¿vale? En el cual yo espero recibir datos y si recibo esos datos, bueno, simplemente voy a consolearlos a ver qué me está retornando. Vamos a poner un console war mejor. ¿Ok? Y en tal caso de que esto no exista, bueno, vamos a mostrar que no hay data disponible. ¿Ok? Entonces yo creo que eso está bien. Vamos a validar, en este caso de que falle, vamos a poner un console error y ya está, ¿vale? Entonces simplemente lo que habría que hacer es llamar a esa función al momento de montar el componente para asegurarnos de que estamos recibiendo realmente esos datos. ¿Ok? Recordemos que al navegar aquí estamos recibiendo esa lista directamente, ¿vale? Voy a guardar, vamos a hacer la prueba de nuevo, gente. Vamos a loguearnos, vamos a irnos hacia la vista directamente. ¿Ok? Vamos a seleccionar en este caso la categoría y me dice que la referencia no existe, ¿vale? ¿A qué referencia? Vale, si lo estamos recibiendo. Ah, vale, el ref no lo hemos importado, creo. Ahora sí, ¿vale? Vamos a probar de nuevo, gente. Guardamos. Vamos de nuevo, ¿vale? Vale, me dice que no existe. ¿Ok? Yo estoy recibiendo en teoría el ID de la categoría. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo yo en este caso es que de esos productos, ¿vale? Estoy recibiendo o tratando de obtener el hijo el ID directamente. Entonces en este caso, de esta base de datos de los productos, no es realmente el ID lo que yo espero recibir. Porque este Snackshop, o a este momento al hacer la consulta del hijo, yo espero recibir el padre, que en este caso es /products, ¿cierto? Bueno, la base de datos. Y hacia, en este caso, cuál es la ruta a la cual yo voy a hacer la consulta. Por lo que veo, según la estructura que hemos creado, que es un arreglo de objetos, no puedo utilizar esta referencia directamente. Es decir, no es realmente los hijos, ¿vale? Lo que yo voy a recibir. Vamos a irnos directamente al método. Quiero buscar el método de los métodos que están disponibles, ¿vale? Vamos a echarle un ojo a esto. Vamos a buscar un momento la referencia de estos métodos para asegurarnos de que... A ver, tenemos aquí los hijos añadidos, los hijos cambiados, los hijos removidos, esto no, ¿vale? A ver, ¿qué más hay por acá? ¿Qué otra referencia tenemos? A ver, hay otra forma también que es escuchar los eventos cambiados. En el onValue recibir todos los datos, evaluarlos y tener las llaves de cada uno. No sé si esto sea lo más óptimo posible, es decir, que tengamos que hacer la consulta de todos los productos. Yo creo que eso no es la mejor opción y que luego podemos filtrarlo. Realmente no es la mejor alternativa. Esto es lo que estamos buscando, hacer el sorting o el filter de los datos antes de que ocurran, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, vamos a buscar este ejemplo. A ver, me dice que haga un order by child start count, por ejemplo. Vale, es decir que de este usuario le está retornando el valor que es true en este caso del start count. Creo que en la estructura que debe tener esto, este order by child, este valor debería ser verdadero probablemente, ¿vale? Y eso es lo que le está trayendo. Pero se dan cuenta que podemos hacer un query directamente. Entonces yo puedo importar el query y hacer un query para que me retorne este dato de la consulta. Podría ser también, ¿vale?
O hacer algo así. Que me retorne, por ejemplo, el valor que puedo ordenar por haga un query hacia los productos y que lo ordene por hijos, en este caso, por ese valor específico, ¿vale? Por ejemplo, que es metrics, que vemos acá, metrics views, ¿vale? Que es lo que está haciendo acá. Y aquí yo puedo limitarlo o hacer lo que yo quiera al momento de hacer la consulta. También podría hacer, ¿vale? Vamos a pensar un momento. Acá el order by child dice que el hijo, si es nulo, el valor específico viene el primer valor de la llave. Si el valor es falso, el valor que estamos utilizando, y tiene múltiples hijos, en este caso, lo que va a hacer es que no lo va a representar. Si el valor es verdadero, va a utilizarlo como referencia para listar todos los valores verdaderos dentro de la lista. Es lo que dice acá, ¿no? Ok, vamos. O la otra es order by key, que es para ordenar la data según el elemento que ha retornado de forma ascendente. No, este no es el caso, ¿vale? Nosotros lo que queremos hacer es un filtrado, no un ordenamiento, ¿vale? Entonces lo que debemos hacer es un order by child, ¿vale? Porque si hacemos un order by child podemos obtener directamente los valores o la referencia de ese valor específico según la referencia del elemento que queremos, ¿vale? Igual, voy a buscar una referencia. Un momento, chicos. Creo que tengo una referencia por acá de algo similar. A ver, un segundito, gente. A ver, un momento, gente. Vale. Momento, gente. Para buscar alguna referencia que tenga por acá. Vale, podría ser el order by, está por acá, vamos a buscarlo. El order by. Está el order by child. El order by child obtiene el valor específico de una llave o de una anidación de un hijo o de una ruta. Vale, esto podría ser. Podríamos utilizar un order by child y en ese order by child igualar el valor o saber si el valor es igual en este caso al del ID de la categoría. Podría ser, ¿vale? Entonces eso puede ser una buena idea. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo utilizando el order by child. ¿Ok? Porque el order by value, ¿qué es lo que hace? Vamos a buscar la referencia. No hay una referencia, ¿no? No, vamos a utilizar la prueba del order by child, ¿vale? Entonces acá lo que vamos a hacer es que este child no, sino el order by child. Vamos a buscar una referencia de cómo lo utiliza. Utiliza un query y hace la referencia en este caso de el valor de, en este caso sería los productos, ¿vale? Y colocaría el order by child, pero necesito utilizar el equal también, ¿vale? Ups, de otro lado. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, esta consulta que hemos hecho acá, vamos a cambiarlo, ¿ok? No debería funcionar así. Sino que yo debería crear un query. Y en este query lo que yo debería hacer, query ref, vamos a poner, ¿vale? En este query que voy a importar de Firebase, ¿ok? Tengo que obtener la referencia, en este caso, de la base de datos. Y debería, en este caso, indicar la ruta, que la ruta sería la de /products, ¿ok? Y de /products yo debería tener el order by child, ¿ok? Que el order by child debería ser igual a ese ID, ¿vale? Es decir, yo voy a buscar, el valor es category ID, ¿cierto? Yo voy a buscar el category ID de esa lista de productos, ¿ok? Y debería ser igual, en este caso, a el ID que yo he seleccionado dentro de esa vista, ¿vale? Debería ser así. Entonces, con esto, yo tendría la referencia de ese query. Y con eso, ya yo podría, en este caso, obtenerlo, ¿vale? En el query que estamos haciendo, tenemos ya nuestro query listo, ¿verdad? En el cual estamos haciendo el ordenamiento y luego validamos, en este caso, que ese valor de ordenamiento del query de la consulta sea el category ID y validemos el ID que estamos recibiendo al momento de navegar, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es hacer la consulta sin ningún problema. ¿Ok?
Entonces deberíamos hacer un get de ese query, ¿vale? Y deberíamos obtener en este caso la respuesta. Es decir, queríamos tener si esto existe, debería retornarnos algo. Y si no existe, bueno, simplemente lo que deberíamos hacer es retornar un catch, ¿no? Con el error de la consulta en tal caso de que no esté como nosotros esperamos, ¿vale? O sea, ahí deberíamos tenerlo si no me equivoco, ¿ok? Vale, lo que voy a hacer es un console war simplemente para asegurarnos que estamos recibiendo algo. Lo mismo con la data para saber que está llegando algo, ¿ok? Repito lo que hicimos. Creamos un query. Este query estamos haciendo una referencia a la base de datos donde vamos a buscar nosotros en este caso dentro del path de productos. ¿Ok? Dentro de este path de productos. Un segundo. Vale. A ver, un momento. Tengo la referencia de la base de datos. Pero no necesito pasarle realmente el path porque ya tengo la referencia de la base de datos acá. Entonces no es necesario. Porque el query lo que espera recibir es... vamos a revisar el query, ¿vale? ¿Qué es lo que espera recibir? Para asegurarnos que está bien. El query lo que espera recibir es la referencia de la base de datos con la ruta, ¿ok? Es decir, que esto está de más, ¿vale? Debería ser así, ¿ok? Espera recibir, en este caso, la referencia de la ruta de la base de datos y espera recibir, en este caso, el dato de ordenamiento o el constraint del query que vamos a realizar, que en este caso va a ser que evaluemos el category ID y validemos si es igual, en este caso, a ese ID que hemos seleccionado en la primera pantalla, ¿vale? Eso es lo que esperamos hacer. Entonces con eso deberíamos tener la referencia para hacer la consulta. Hacemos un get de ese query y deberíamos obtener el resultado de esa consulta, ¿vale? Vamos a probarlo. Vamos a navegar. Vamos a irnos hacia una categoría seleccionada, ¿vale? Y se ha caído, vamos a revisar por qué. Vale, me dice que ese equal to no es una función, es decir, que este order child no espera recibir esto de acá. Vamos a buscar alguna referencia del equal. Equal to, ¿tenemos alguna referencia? Es parte de los filtros, ¿no? Entonces, en teoría, si tenemos el ordenamiento, ¿vale? Yo esperaría recibir el equal to también, ¿no? Podría setearlo entonces. El equal to lo importamos también, ¿vale? Ok. Espera recibir el valor. Y como segundo parámetro, espera recibir la llave directamente de donde inicia el valor. No necesariamente creo que tengamos que pasar, así que vamos simplemente a comprobar si esto funciona. Si no funciona, buscamos alguna referencia para hacerlo, ¿vale? Vamos a loguearnos, vamos a entrar nuevamente. Vale, ahora sí, solo que hay un pequeño detalle. Me dice que no tengo el index de los productos, es decir, no tengo indexado el category ID como parte del listado de productos para yo acceder directamente a esa propiedad. ¿Cómo hago eso, chicos? ¿Vale? ¿Cómo hago lo del index on? Vamos a irnos directamente a nuestra base de datos y hay que agregarlo dentro de las reglas. ¿Ok? Dentro de las reglas de nuestra base de datos deberíamos agregar la posibilidad de esa indexación de ese valor. Es decir, yo acá debería tener mi index on y indicarle cuáles son los valores que puedo indexar. En teoría, creo que esto es un arreglo, si no me equivoco, gente. Era así, ¿no? Vamos a buscar la referencia porque no recuerdo. ¿Vale? Indexa tus datos, vamos a verlo. ¿Vale? Vale, tengo que elegir, en este caso dentro de la regla, cuál es el valor que voy cuál es la ruta que voy a indexar. En este caso serían los productos, ¿vale? Y cuál va a ser el valor que voy a indexar. En este caso sería la categoría. Bueno, estaba muy lejos de lo que iba a hacer. Vamos a copiar la referencia. Vamos a implementarla acá. ¿Vale? En este caso sería products, ¿cierto? Y voy a indexar el valor del category ID. ¿Ok? Ya con eso lo deberíamos tener, ¿vale? Para poder hacer la búsqueda directamente solo por ese valor. Voy a publicar esto, ¿vale? Vamos a actualizar. Vamos a actualizar de nuevo. Vamos a intentarlo, ¿ok? Veníamos acá, nos logueamos, venimos a la otra pantalla y efectivamente tenemos ahora el filtrado por categorías, ¿vale? Bastante bien, ¿no? Entonces ya tenemos los datos del producto por categoría, tenemos el de la categoría 1, vamos a hacer la prueba con el resto para ver si esto está ok, ¿vale? Para ver si estamos recibiendo el de todos. Vamos con la categoría 2, efectivamente tenemos la propiedad de la categoría 2, aunque estoy recibiendo un nulo al inicio de mi consulta, ¿se dan cuenta, no? Tengo un valor nulo por acá, un poco raro esto, así que vamos a asegurarnos de ver qué está pasando con esto. Es decir, que dentro del Snackshot yo estoy recibiendo estos datos directamente, ¿vale? O dentro de los valores del Snackshot lo estoy recibiendo. Ok. ¿Tendría que setear algún valor adicional?
Vale, vamos a revisar un momento dentro de la consulta del query. Acá dentro de los filtrados que tenemos. Vale. El equal to return the item specific key depending of the order by method chosen. Vale. Parece un poco raro que esté recibiendo un arreglo inicialmente con otro valor. Vamos a comprobar acá. Vale, porque por ejemplo con este está recibiendo solo ese valor, pero si vuelvo a hacer la consulta, vamos a retornar para elegir otro, por ejemplo este. Estoy recibiendo el valor anterior, ¿se dan cuenta, no? Estoy recibiendo el ID del valor anterior, por lo que veo, ¿vale? Y dentro de eso tengo un objeto, ¿vale? Esto hay que revisarlo, está un poco raro esto, ¿vale? Porque sí me está retornando el valor que espero, que es este de acá. Ups. Me fue a otro lado. O sea, sí estoy recibiendo el valor que espero, pero aparte de eso, estoy seteando otro valor, ¿no? O si está bien. Vale, vale, ya entiendo qué es lo que pasó. En este console.war, vamos a ver acá un momento. Busquemos el log. Vale, aquí hay algo que está mal. ¿Qué me comenta esto de acá? Un expected token. Vamos a ver por qué. Vale. Vale, ahora sí. Vamos de nuevo. Vamos a ver si ese era el error, que hay un error de sintaxis allí. Vale. Uy, ¿qué pasó? Aquí tengo el try catch, ¿vale? Y esto es un get de una promesa, ¿vale? Esto es un query directamente, completo. Vale, vale, ya veo cuál es el error acá. A ver, un segundito, gente. Vale, gente, listo. Ok. Entonces, vamos a revisar lo de la consulta que hemos hecho. Este query que nosotros hemos hecho, este get debería ir fuera de esa consulta, ¿vale? Es decir, este get que vemos acá con la promesa tiene que ir fuera. No puede estar dentro de esta consulta, ¿vale? Es decir, que este get iría acá, ¿vale? Ahora sí creería que está ok, gente, ¿vale? Vamos de nuevo. Hagamos la prueba. Me parece que está un poco raro eso, así que vamos a comprobar de nuevo si está bien esto. Vale, ahora sí, ¿ok? Vamos a comprobar ahora si seleccionamos otro valor y lo tenemos correcto. Vale, me sigue retornando en nulo. Vale, vamos a seguir probando esto, gente. Vale. Vale, vamos a setear los datos directamente. Vamos a añadir un estado, ¿ok? Y vamos a setear estos datos. Sería products, ¿no? Sería la lista de productos relacionados a esa categoría directamente. Tenemos el set product, esto sería un arreglo de objetos inicialmente, ¿vale? Y nosotros setearíamos ese valor acá, ¿vale? Es decir, si estos datos existen, no solo si estos datos existen, sí, no, sino que también voy a evaluar también la consulta que he hecho. Si en la consulta que he hecho, es decir, yo tengo los datos de esta consulta y en esta consulta lo que voy a hacer yo en este caso es que me retorne el valor de esos datos, ¿vale? Esto quiero ver qué es lo que me retorna exactamente, un segundo. Console word de los productos, ¿vale? Vamos a asegurar de que esto nos retorne los datos correctos. Si es así, entonces lo dejamos tal cual. Si no, hacemos el cambio para ordenar solo los datos que existan nada más, ¿vale? Ok. Ups, sorry. Este es un estado. Cambiar el nombre. Este es product data. Vamos a ponerle, ¿vale? Entonces le puse el mismo nombre que el estado, ¿vale? Por eso nos sale el error. Vamos de nuevo. Ups, el use state no está importado. Pequeño detalle, gente.
Vamos a importarlo. Ahora sí. Vamos de nuevo. Ok. Seleccionamos algún producto cualquiera, categoría cualquiera. Vale, ahora sí. Ok, estoy recibiendo los datos que espero. En teoría vamos a seleccionar otro. Vale, ahora sí, ok, gente. Ahora sí estamos recibiendo los datos que esperamos, ¿vale? Voy a minimizar esto. Entonces, esto simplemente lo que hace es que nos retorne el valor de el valor de la llave de ese objeto que estamos recibiendo a través del snapshot del value, ¿ok? Entonces, con eso simplemente lo que vamos a hacer es setear estos datos del producto, ¿vale? Entonces, con eso ya tenemos los datos de los productos y lo que hay que hacer en este caso es renderizar este componente, ¿ok? ¿Cuál va a ser el componente? El del flag list. Acá tenemos que pasarle en este caso esos datos del producto que estoy recibiendo, ¿ok? Vale, esto va a renderizar nuestro componente del render item. El render item recibe este product item que recibe los datos del item directamente, el index y demás. Vamos a entrar por ahí un momento esos datos del product item. Tenemos el item y tenemos el index. Ok, esto vamos a ordenarlo un poco mejor. Lo que vamos a hacer es recibir todos los datos, una copia del item como tal. Ok. Y de este ítem yo recibo todos estos valores. Si voy a la base de datos, vamos a ver qué valores tenemos. O podemos copiarlo directamente del objeto, ¿no? Que tenemos un objeto como referencia local de este valor. Dentro de las constantes, dentro de data, tenemos por aquí el de productos, ¿ok? Entonces tenemos estos datos que son los que estamos recibiendo directamente. ¿Ok? Vamos a setearlos. Voy a copiarlos, ¿ok? Y esas son las propiedades que voy a recibir, ¿vale? Vamos a recibir estas propiedades en este componente. Vamos a guardarlo, ¿vale? Y aquí es donde vamos nosotros a arreglar esto, ¿ok? De acá recibimos directamente el ID. A ver, viewable item. Esto debería retornarme a mí el item como tal y el ID directamente, ¿ok? ¿Vale? Acá no espera recibir ningún otro valor. Tenemos simplemente un animated view, si se dan cuenta. Esto hay que arreglarlo para setear la imagen del producto y demás, ¿ok? Por el momento simplemente vamos a guardar, ¿vale? Y lo único que voy a agregar yo en este caso va a ser el nombre del producto. Es decir, que dentro de este componente, ¿vale? Este animated view que tenemos, va a añadir simplemente un componente de texto, ¿vale? Al menos por ahora, que tenga el título o el nombre de ese producto, ¿vale? Vamos a añadirle un estilo cualquiera. Simplemente para que se vea, ¿vale? Está el punto title, ¿vale? Vamos a guardar, vamos a ir acá. Tenemos el title con su font size de 16, me lo invento. Un poco menos yo creo. De 14 puede ser. Ponemos un font weight de 500 puede ser, ¿vale? Y añadimos, qué sé yo, un color negro, simplemente para hacer una referencia, ¿vale? Vamos a actualizar. Vamos a loguearnos. Vamos a hacer la prueba a ver si todo está bien. Un segundito, gente. Vale, listo, gente, sorry. Ok, vamos a seleccionar. Ups, hay que importar el componente de texto, gente. No lo tenemos. Vamos a importarlo desde React Native, por supuesto. Lo hemos importado de otra parte. No. Ok, vamos a actualizar. Nos logueamos. Vamos de nuevo hacia la vista. Tenemos un pequeño detalle acá, ¿vale? Tenemos los datos del producto y acá hay un cambio de onViewable item change on the fly. Vale, no tenemos la posibilidad de hacer un cambio en... A ver, ¿cómo lo explico? En tiempo de ejecución de ese valor del onViewable item en esa función. Es decir, que al momento de yo setear la lista del flag list, que eso va dentro de la vista de productos, vamos a buscarlo un momento, gente. Acá, en products. Es decir, al momento de llamarse esta función del onViewable change, ¿vale? Me está diciendo que no puedo hacer un cambio on the fly. Es decir, que si esto no existe, yo no debería renderizarlo, ¿vale? Es lo que me está diciendo. Entonces lo que voy a hacer yo es que si estos datos no existen, no voy a renderizar la lista, ¿vale? Simplemente para asegurarme de que esto funcione correctamente. Es decir, que si el product len es igual a product len es mayor a 0, entonces sí voy a renderizar esta lista, ¿vale? Ups, esto es un flag list, ¿vale? Esto lo voy a renderizar. Y si no, simplemente esto es nulo, ¿no?
Vale, gente. Vamos de nuevo. Vamos a comprobar si esto funciona. Nos logueamos de nuevo. Vale. Vamos a seleccionar una categoría. Ok, y ahora sí lo tenemos, ¿vale? Como solo hay un producto, bueno, solo lo vemos ese elemento allí. ¿Vale? Pero ya está funcional. Y vemos también la animación de entrada. Todo está completamente funcional. ¿Ok? Entonces simplemente lo que debería que armar ahora es ese componente para este flag list que quede bien, ¿vale? Vamos a cerrar todo y vamos a irnos directamente a ese componente y vamos a estilizarlo para que todo funcione correctamente. Vale, con eso cerraríamos nuestra implementación del día de hoy. Vamos nuevamente al componente de productos. Estamos utilizando dentro del render item ese componente que se llama product item. El product item contiene esta animación, pero no tiene nada dentro, así que hay que agregarle, ¿vale? Vamos a empezar a estilizar esto un poco mejor. Vamos a añadir los estilos que serían estos. Ya no hay que tocar nada dentro de productos porque todo está implementado correctamente, así que no hay que tocar nada más, gente, ¿vale? Y lo que sí habría que hacer es empezar a agregar el resto de elementos, que ¿cuáles serían? Serían, por ejemplo, el color de fondo, ¿vale? Que en este momento no lo estamos utilizando para nada, es decir, que este Style Items, vamos a ver acá, tiene un color por default, este de acá, vamos a quitarle ese color, ¿ok? Y lo que vamos a hacer nosotros es añadirle el color aparte, ¿vale? Como el background color sería ese primary color que estamos recibiendo, ¿cierto? Es primary color, ¿no? Efectivamente, primary color, ¿vale? ¿Ok? Entonces tenemos la referencia del color de la categoría que hemos seleccionado, ¿vale? Por ejemplo, si seleccionamos este color que es el verde, va a tener el fondo del mismo color en teoría, ¿vale? ¿Ok? Aunque creo que no coinciden. Creo que cada producto tiene un color distinto, ¿vale? Si se dan cuenta. Tiene un color diferente, ¿vale? Cada producto tiene su propio color, así que bueno, simplemente utilizaríamos esa referencia del color. Creo que le habíamos creado así cuando empezamos a hacer este componente de animación, lo habíamos creado de esa forma, ¿vale? Entonces digamos que, bueno, mantenemos un poco la estructura que ya tenemos, pero podríamos cambiarlo por el color que nosotros querramos directamente, ¿ok? Creo que está bien, vamos a mantenerlo así. En teoría todos los colores que están acá son un poco oscuros, así que podríamos utilizar el color blanco como contraste para ello. Es decir, que el title debería ser de color blanco, ¿ok? ¿Vale? Entonces ahí tendríamos la referencia de los productos directamente, ¿vale? Y se va a ver bien sin ningún problema. Esto va a tener un text align center, ¿ok? ¿Vale? Ahí estaría. Lo que vamos a hacer es darle a la tarjeta como tal o al item por sí mismo. Creo que este es el contenedor completo, efectivamente. Vamos a darle un padding completo que sea de, qué sé yo, me lo invento. Un padding horizontal de 20 puede ser, no, 15, ¿vale? Y un padding vertical o puede ser un padding vertical de 15 y un padding horizontal de 20, más o menos algo así, ¿vale? Vamos a ver cómo queda. Vale, ahí está, creo que está bien. Que el nombre esté por acá en el centro está un poco raro, no me gusta mucho, ¿ok? Porque hay que ubicar la imagen en alguna parte. Entonces probablemente esto no lo centremos, vamos a quitárselo, ¿ok? Que no esté centrado mejor. Y vamos a empezar a armar la estructura de este elemento, ¿ok? Voy a poner un contenedor aparte para colocar, por ejemplo, la imagen acá adentro. Ese image viene de React Native, ¿vale? El src o la fuente, en este caso es el source, sorry, el source de esa imagen viene de un URI porque es una URL, así que vamos a seleccionar esa imagen que estamos recibiendo a través de las propiedades de este componente, ¿vale? Y vamos a setearle sus estilos también, por supuesto, que serían los estilos de la imagen como tal. Y vamos a colocarle un resize mode que sea contain para que sea el espacio que contiene, en este caso, ese elemento. Y se visualice correctamente. Acá simplemente vamos a agregarle la propiedad de image, ¿ok? Que ese image realmente lo que va a hacer es que el width va a ser del 100%. No sé si el 100% realmente de la imagen, sino que vamos a ponerle un tamaño fijo que podría ser, qué sé yo, vamos a ponerle 100% por poner cualquier número, ¿vale? Y luego vemos cómo se ve esto, ¿ok? Entonces tendríamos el componente de la imagen. Eso estaría del lado izquierdo en teoría. Vamos a ponerle un contenedor a la imagen por sí misma. ¿Ok? Vale, un segundo. Vamos a ponerle un contenedor a esto. Este sería el image container. ¿Vale? Este image container, vamos a ponerle en este caso un flex 0.2. Podría ser, ¿vale? Que ocupe un poco más, yo creo. Que ocupe el 30% de esa vista, ¿vale? Y acá tendríamos, por ejemplo, el info container, vamos a llamarle. Aunque es la info del producto realmente, ¿vale? Así que creo que está bien que sea info container. Esto va a tener en este caso un flex de 0.7, que sería como decir el resto del espacio que tiene disponible, y luego lo ubicamos y vemos si está ok, ¿vale? Y este va a ser el info container para el nombre y todo lo demás, ¿vale? Entonces vamos a ponerle acá un view adicional con ese info container.
¿vale? Vamos a cerrar el info container. Ok. Permítame un segundo, gente, que mis perros están matándose. Vale, ahora sí. Ok, tenemos entonces el info container, tenemos el texto. ¿Qué otro valor tenemos por aquí interesante? Sería, por ejemplo, la descripción, creo. Aunque no creo que sea necesario colocarlo acá en el producto como tal, es decir, en este listado de productos, sino yo creo que con el precio podría estar, el nombre y el precio podría estar bien. Así que vamos a utilizar ese precio. ¿Vale? Texto. Poner estilos acá, que sea el del precio. ¿Vale? Y lo que sí podemos ponerle, por ejemplo, podría ser el stock. Yo creo que podría estar interesante, ¿vale? Vamos a poner el stock también. Que creo que no lo habíamos seteado. Vamos a ponerlo por acá. Stock. Sí lo habíamos agregado acá, ¿cierto? Sí, sí lo habíamos agregado, ¿vale? Así que creo que estaría bien. Vamos a hacer la prueba a ver cómo se ve esto, gente. Venimos acá, nos logueamos, vamos directamente a la vista, ¿vale? Ahí lo tenemos, se ve un poco raro, así que vamos a acomodar esto, ¿ok? Vale. Ese Animated View que tenemos tiene un alto fijo y un ancho del 90%, así que yo creo que esto podemos editarlo. Ponemos un Flex 1, ¿vale? Vamos de nuevo. Vale, ok. Tenemos nuestro Flex 1. Vamos a ponerle un min width que sea del 90%, ¿vale? Ahí está, lo vemos bien, ¿vale? Ok, vamos a ver el contenedor del resto de elementos. Tenemos el image container, que es el que agregamos. Y tenemos la imagen, ¿vale? Este image container le pusimos un flex de 0.3. Vamos a chequear esto, gente. ¿Vale? Show elemento inspector. Vamos a verlo acá. Esto es un scroll. Creería que esto es un scroll, ¿cierto? Vale, si esto es un scroll, entonces esto está haciendo que no se vea el resto de elementos dentro, ¿vale? Vamos a un momento, gente. A ver. Vale. Vale. Veamos acá, tenemos el estilo del item, que es este. Esto lo que está haciendo es que está tomando los estilos que hemos agregado acá para los elementos visibles, ¿ok? Y le hemos colocado el color de fondo, ¿vale? Que es en teoría lo que está tomando. Y esto está dentro de, vamos a buscar el producto. Esto es un flag list, si no me equivoco. Efectivamente. Tenemos un content stack que tiene content de un padding top de 15, ¿vale? Esto lo que está haciendo es, vamos a revisar, a ver que esto no nos esté entorpeciendo el resto de estilos y demás. Vale, no tiene nada que ver con eso, así que está bien. Vamos a dejarlo como estaba. Y volvemos a nuestro componente, ¿vale? Ok. Dijimos que habíamos agregado un contenedor, pero necesitamos tener un contenedor que tenga un flex 1 por default. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esto de acá. Dejamos el 90% como estaba antes, ¿vale? Y a esto es que le vamos a agregar un contenedor que tenga un flex 1, ¿vale? Vamos de nuevo. A este le agregamos un contenedor que se llame car content, ¿ok? Y este car content va a contener estos elementos. Este car content debería simplemente tener el flex 1 y ya está, ¿vale? Y tener el flex direction route, ¿ok? Tendría que tener eso. Y tener un flex 1 y un flex direction route, ¿ok? Para que ponga los elementos uno al lado del otro, ¿vale? Entonces vamos a entrar de nuevo. Vamos a nuestra interfaz. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ya se ve muchísimo mejor, ¿ok? Y hay que cambiar el tamaño de la letra, que es lo que está haciendo que se vea algo raro, ¿vale? Vamos aquí a los estilos que no le hemos colocado ningún estilo, nada de esto, así que vamos a ello. Al stock, al precio y demás, ¿vale? Vamos a darle estilos. Al título sí tenía, pero hay que ponerlo mucho más grande. Yo creo que hay que ponerle como un, qué sé yo, 20 puede ser, algo así. Ahí luego vemos si se ve bien. Vamos a ponerle un font size más pequeño a estos también, ¿vale? Al precio un poco más grande, tipo 18. Y al stock sí, un tamaño más considerable, como 16, yo creo que está bien, ¿vale? Hay que colocarle un color, en este caso sería el color blanco, o debería ser blanco, ¿vale? ¿Qué más, gente? Y deberíamos colocarle a este contenedor
por ejemplo, un Justify Content Center, Align Item Center, podría ser, o un Flex Star. Vamos a ver cómo se ve esto, ¿vale? Podría ser, ¿vale? Vamos a ponerle un Justify Content Center también. Center. ¿Vale? Ahí yo creo que está un poquito mejor. Al precio hay que agregarle unidad y demás. ¿Vale? Vamos a ponerle unidad a esto. Que sé yo, que sean USD. Por decir cualquier cosa. ¿Vale? Separamos esto. Y el stock hay que colocarle stock porque si no, no se entiende esto. ¿Vale? Ok, ahí estaría. Vamos a probar cómo se ve, gente. Un poco raro, ¿no? No me gusta mucho cómo queda. Así que vamos a arreglar esto, ¿vale? Vamos a arreglar los estilos. En Justify Content Center vamos a poner Flex Star. Y el Align Item vamos a darle Flex Star también, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es darle un gap a esto de 15 más o menos, ¿vale? Para separar los elementos. Yo creo que ahí lo tenemos. Más o menos, ¿vale? Lo que podemos hacer es darle al contenedor este de acá. O al mismo título del contenedor. Yo creo que al contenedor mismo, ¿vale? A ver, pensemos un momento. Podemos ponerle un poco más grande la imagen, tipo 0.4. Y a esto le damos 0.6. Y acá al container este. A ver, le dimos el gap. Yo creo que está bien. Vamos a probar de cómo se ve, gente. Vale. Creo que tiene espacio de más, ¿no? Porque la imagen es muy pequeña. Vamos a ponerle un poco más espacio a la imagen, ¿vale? O más tamaño a la imagen como tal. Vale, mucho mejor ahora sí, gente. Me gusta cómo queda ahora. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es mover esto un poco más. En teoría esto está ocupando el espacio real de esto. Es decir, que esta imagen realmente está llegando hasta acá arriba. Por eso es que tiene la separación. Entonces lo que hay que hacer es darle un espaciado a este elemento. O al contenedor por sí mismo. Que ese contenedor sería en este caso. Vamos a revisar un momento, gente. No, sería el image container. Voy a poner un background color acá para ver si es verdad lo que estoy diciendo. Background color, de cualquier color. Sí. Background color, en este caso que sea, qué sé yo, rojo. ¿Vale? Para asegurarnos de que realmente esté ocupando el espacio que digo. Efectivamente, está ocupando más espacio del que debería. ¿Vale? Y como está centrada la imagen, pero está centrada por sí misma dentro del diseño de la imagen. Es decir, esta imagen ya está centrada por sí misma en su imagen. ¿Ok? Tiene como que un espacio disponible. Entonces, por eso que se ve así. ¿Vale? Entonces, el problema no es este, sino que tengo que darle un espaciado para que se centre con este elemento. Es decir, que este título tiene que tener por sí mismo un espacio, ¿vale? Vamos a agregarse. Entonces ya sabemos que eso es lo que realmente ocupa, así que vamos a quitar el color de fondo, ¿vale? A la imagen. Y al info container mismo vamos a agregarle un gap. Un gap en este caso de 8 puede ser, ¿vale? Para separar los elementos entre sí. Ahí los separamos un poco. Y lo que voy a hacer es que al título como tal, o al contenedor del info, que es este, voy a darle un padding top mínimo, ¿vale? Que sea como de 5, yo creo, ¿vale? Con eso deberíamos tener el espaciado que está ocupando la imagen, ¿vale? Un poco más, yo creo. Es como 10, ¿vale? O menos, como 8, creo, ¿vale? Y ahí deberíamos tenerlo, ¿no, gente? Vale, ahí está, ¿ok? Ahora se ve muchísimo mejor, creería yo, a nivel de UI. Vamos a darle esta letra en mayúscula. ¿Ok? Creo que se ve bastante mejor, gente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya los productos. Vamos a probar con el resto, a ver si se ven bien todos. Importante. iPad Pro. Ok, perfecto. Vamos a ver el del Smartwatch. Smartwatch se ve bien, gente. ¿Vale? Y por último tenemos en este caso el de la laptop. Vale, perfecto. Ok. Vamos a hacer algo con respecto al tema del stock. Es decir, que si no tenemos stock del producto, deberíamos hacer algo para que no pueda seleccionar este elemento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso la idea es que nosotros podamos cliquear este elemento. Este elemento actualmente no es cliqueable, si se dan cuenta. Deberíamos poder cliquear este elemento y que nos permita navegar a este detalle de este producto. Es decir, que podamos ir directamente a este producto, ¿vale? Es lo que nosotros necesitamos en este caso en particular, ¿ok? Así que vamos a ello, ¿vale? Entonces, vamos a añadirle un pressable a este elemento. Este mismo view que tenemos acá puede ser pressable, ¿ok? Pressable, ¿vale? Y vamos a añadirle acá un onPress. Y en el onPress, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer
que del router, de export router, vamos a poder pushear esto. Vamos a agregar una función a esto, ¿vale? Hay que agregar una función a esto que se llama onSelect, ¿vale? onSelect. Ok, si yo selecciono esto, ¿qué va a pasar? Voy a llamar a esta función, efectivamente, ¿vale? Y le voy a pasar, en este caso, un objeto, el ID del producto, ¿ok? Vale. Ups, esto es expressable, efectivamente. ¿Vale? Este onSelect yo se lo voy a pasar ¿desde dónde? Desde la vista que se implementa, que es la de productos, ¿vale? Es decir, que esta función de onSelect, vamos a llamarla por acá. onSelect, ¿vale? Este onSelect, ¿qué es lo que va a recibir, gente? Va a recibir el objeto con el ID, ¿vale? Y yo tengo acá, en este caso, lo que voy a hacer es el router. Voy a hacer un push. Y este push, yo voy a navegar directamente a una ruta que va a ser la del producto directamente, ¿vale? Y de este dato del producto, vamos a ordenar esto, gente. Yo puedo pasar los params, ¿no? Y los params, ¿qué van a hacer? Debería ser en este caso mi ID del producto, ¿vale? Es así, ¿no? Vamos a buscar donde hicimos el otro, que fue en el home, si no me equivoco. Ah, es el path name, sorry. Esto es un objeto y es el path name, ¿vale? Para poder pasarle parámetros tenemos que pasarle un objeto. Y este objeto, esto es el path, no, esto es el path name, ¿vale? Es decir, la ruta hacia donde vamos a navegar, ¿vale? Ok, cerramos acá entonces nuestra implementación. Este onSelect nosotros se lo vamos a pasar a ese render item, ¿vale? Es decir, este se va a utilizar acá, este onPress. No, esto no es onPress, es onSelected, ¿cierto? onSelected. Es decir, que el product item que tenemos acá debería recibir ese onSelected, ¿vale? Y ese onSelected va a llamar a la función que he creado que se llama onSelect, ¿vale? Ok, ahí lo tenemos, gente, ¿vale? Entonces esto lo que debería suceder es lo siguiente. Cuando yo entre acá, navego hacia esta vista, veo este elemento y debería presionarlo, ¿vale? En este caso me dice que la ruta no existe. Debería no existir. ¿Por qué? Porque si yo vengo acá a la tienda, pequeño detalle, ¿vale? ¿Ok? Yo voy a navegar a shop/product, efectivamente, ¿ok? Vamos de nuevo. Nos logueamos. Vamos a la categoría. Tenemos el producto. Y vamos a ir a shop/product. Si yo vengo a product, se dan cuenta que no existe, ¿vale? Hay que crearlo. Este es product.js. El product.js, bueno, vamos a hacer una copia de esto. Muy largo, ¿no? Todo esto. Vamos a hacer un componente para product. Vamos a importar el view de React Native y el text. Por ahora, simplemente para que renderice algo, ¿vale? Y vamos a declarar nuestro componente, que sería en este caso el de product. Product. ¿Vale? Yo voy a recibir en este caso... no voy a recibir nada por ahora, ¿vale? Simplemente lo que voy a hacer es retornar en este caso ese componente con el texto con el nombre de product. Esto lo vamos a exportar por default, ¿vale? Aquí hay que ponerle unos estilos a esto, gente. Está el punto... esto sería container. Y esto sería, qué sé yo, text, ¿vale? Ponerle title, ponerle cualquier nombre. Vamos a crear los estilos por acá, gente. Utilizamos el style sheet de React Native. ¿Dónde está? Está el sheet de React Native. Usamos el método create para hacer el objeto de nuestro contenedor para los estilos, ¿vale? Vamos a poner un flex 1, un justify content center y un align item center, ¿vale? Ok, y vamos a ponerle a ese estilo del título. Vamos a colocarle en este caso un font size, no qué sé yo, de 25 por poner cualquier nombre, y aunque sea tipo bold y de color negro en este caso para verlo en pantalla por el momento, ¿vale? Es decir, para que cuando yo navegue pueda ver algo en este caso en pantalla, ¿vale? Vamos a navegar, ok, tenemos nuestra categoría, nuestro producto, vamos a seleccionar, vamos a navegar y por acá veo un error. ¿Cuál es el error que veo por acá? La fuente, ¿vale? ¿Cuál es la fuente? Font family, efectivamente está mal. Font size, ¿ok? Vale, ahora sí. Navegamos. Oh, me dice que no está dentro de los routes. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, gente. Tenemos el product, ¿vale? Cuando navegamos desde el home actualmente, ¿cómo lo estamos haciendo? Oh, me faltó el slash, importante, gente. Es decir, que yo navego acá desde la vista de productos hacia el producto individual y estamos navegando hacia el /shop/products, ¿ok? Guardamos,
Actualizamos de nuevo. Vale, muchísimas gracias a las personas que se están suscribiendo al canal, están allí dándole el follow, importante. Otra cosa, gente, las personas que están llegando nuevas por acá en el canal, importante que sepan que tengamos un canal de YouTube donde hemos subido todos los directos que llevamos hasta el momento. Tenemos más o menos unos 15, 16 directos que hemos subido al canal de YouTube para que lo puedan ir revisando. Básicamente cuando hemos construido esta aplicación en su totalidad. También hay algunos otros temas un poco más aislados sobre algunos puntos específicos de React Navigation, de animaciones y demás, por si les interesa que puedan revisar ahí nuestro canal. Y bueno, bienvenido sea si se pueden suscribir al canal de YouTube para que puedan enterarse un poco más del contenido que vamos subiendo. ¿Ok? Vale. Importante, vamos a ir nuevamente a nuestra vista. Efectivamente, ahora sí podemos navegar directamente hasta la vista de productos. Vamos a agregarle una cabecera a esto de acá. Recordemos que para agregar la cabecera dentro del export router es bastante sencillo. Simplemente debemos importar el stack y a este screen añadirle un comportamiento específico. En este caso vamos a poner nuestro stack del export router, que en este caso sería la pantalla. Vamos a darle las opciones de esta vista. Vamos a ponerle un header shown, en este caso en true, para que podamos ver en la cabecera de esta pantalla. Esto simplemente es un stack que se abre y se cierra por sí mismo. ¿Vale? Ahí lo tenemos, tiene el nombre del producto. En este caso ahora a través de la navegación vamos a pasarle también no solo el ID sino el nombre del producto, ¿vale? Vamos a ir nuevamente a nuestro componente del product item y desde el llamado de esta función que le estamos pasando el ID, vamos a pasar también el título o el nombre del producto, ¿vale? ¿Para qué? Para que pongamos en la cabecera el mismo nombre del producto y que se sepa en este caso que este es el producto al cual hemos navegado, hemos accedido, ¿vale? Así que le pasamos también el title y lo vamos a implementar directamente dentro de la vista. Vale, vamos a irnos acá y acá deberíamos recibir el route, ¿cierto? ¿Vale? Recordemos que, por ejemplo, en la vista de productos, nosotros estamos recibiendo los parámetros de navegación gracias a un custom hook del mismo export router, que es el use local search parent. Este nos retorna, en este caso, los parámetros que estamos accediendo a través de la navegación. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que vamos a hacer nosotros es utilizar ese hook para poder acceder a esos parámetros. Vamos a importarlo del export router y vamos a destructurar en este caso los parámetros, ¿vale? ¿Cuáles eran, chicos? Era el ID y el título, ¿no? Entonces simplemente vamos a setear el título de esta vista como este nombre del producto que es seleccionado previamente, ¿vale? Ok, vamos a actualizar. Vamos de nuevo. Ok, me dice que el title no existe. Vamos a checar si hemos guardado todo, gente. Esto no es categorías. Vamos a ir cerrando por acá, ¿vale? El título deberíamos estar recibiendo a través de la navegación, que al momento de yo navegar, ¿vale? En el onSelected, busquemos el onSelected, debo pasarle el title también, gente. Si no se lo paso, evidentemente no va a llegar. Vamos a actualizar, ahora sí veré llegar. Vale, ahora sí, vemos que tenemos el título del producto que hemos seleccionado. Falta agregar en este caso el icono hacia atrás, ¿vale? En este caso, como no es una cabecera, deberíamos agregarla como cabecera fija, ¿no? ¿Cierto, no, gente? Lo que pasa es que esto está dentro de un tab. Si se dan cuenta, esto es un tab, ¿vale? Y como esto es un tab, hace que se comporte un poco raro, la verdad. No me gusta cómo se ve esto. Esto en teoría no debería ser un tab como tal, ¿ok? Porque el shop lo hemos implementado como si fuese un tab. Realmente esto debería ser una vista anidada dentro de esta, ¿ok? Este product como tal. O podríamos separarlo como un tab, no sé, sería cuestión de analizar un poco este comportamiento. Me parece un poco raro realmente. No creo que sea una buena alternativa. En teoría yo podría hacerle un display none a esta cosa de acá, ¿vale? Porque actualmente tenemos los iconos acá, pero podríamos removerlo. A ver cómo era para remover esto, gente. Tenemos que buscarlo en el export router, la documentación, ¿no? O en... No, esto no es el export router, esto sería el React Navigation, ¿vale? React Navigation. Vamos a ir un momento. Hide. Tab. A ver. Lo que pasa es que no quiero esconder todo el tab. Solo quiero esconder uno específico, ¿vale? Vale, ¿cómo hacemos que no se utilice esa referencia? Porque lo que hace en este caso el export router es que construye automáticamente según el número de vistas que tenemos dentro de ese stack, automáticamente gracias al enrutador de archivos, es decir, gracias a la estructura de carpetas, como ya está dentro de esta vista directamente, este products, está dentro del tab como tal, automáticamente lo añade. Y realmente yo no quiero que lo agregue al tab, ¿vale?
Es decir, yo no quiero que pertenezca, esta vista del producto como tal, no quiero que pertenezca al tab, ¿vale? Tal vez no sea una buena idea, porque lo que está pasando es lo siguiente, miren. Yo navego y cuando entro al tab ya veo el producto, por aquí no hay nada, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Entonces, este comportamiento no debería existir realmente, ¿vale? Entonces, esta opción no debería estar. Y aquí lo que está haciendo es que los está listando todos, ¿vale? A pesar de que si dan cuenta yo no lo he agregado acá directamente. ¿Ok? Vamos a ver algo. Yo creo que acá desde el tab, desde tag screen, si yo lo nombro, que en este caso es product, ¿cierto? Y le agrego a las opciones, hay forma de hacer este hide a este elemento. A ver, hide. Tab bar, hide on keyboard, esto no es. Header title no. Tab, ¿vale? Tab bar accessibility label, esto no es. Background batch, icon inactive color, item style, item label, position, show label, test ID, visibility. No, me parece que no tiene la propiedad directamente, ¿vale? A ver, debería haber alguna forma de poder esconder esto. Vamos a revisar un momento. Hide, item, tab. Esto es export router. A ver si hay algún ejemplo por ahí. Está un poco complicado, ¿eh? A ver. Será el tab bar button. A ver si podemos hacer esto. Aquí un tab bar button, creo. ¿Vale? Esto debería ser nulo. Vamos a ver si esto lo quita. En teoría lo debería quitar, ¿vale, gente? Vamos a probar. Actualizamos de nuevo. Nos logueamos. Vamos a la tienda. Vale, lo quita, ¿ok? Vale, el tab bar button, la property tab bar button, lo que espera es el botón entero de este item. ¿Ok? Recordemos que el tab bar tiene elementos que son los tab bar items. Okay, que son cada uno de los, o tab bar button, que serían cada uno de los elementos que se están listando. Entonces, si yo tengo la referencia de la vista, la cual quiero implementar, puedo simplemente reemplazar ese botón por ninguno, ¿ok? Lo que hago es sacarlo de esa referencia, que es lo que acabo de hacer, ¿ok? Entonces, con eso lo solucionamos. Esto es parte de React Navigation realmente. El tab que tiene integrado el Export Router es el mismo de React Navigation, porque Export Router usa internamente React Navigation, ¿ok? Vale, entonces con eso ya lo tenemos, ya lo removimos allí, hace que ya no se vea extraño, ¿ok? Lo único que necesitamos es regresar a la vista anterior, ¿vale? Y lo que sí puedo hacer en este caso es que a esta vista específicamente vamos a agregarle lo de la cabecera, ¿vale? Que creo que lo habíamos agregado aquí, esto de acá, ¿vale? Vamos a agregarle esto, que le estamos añadiendo el icono. Esto realmente podemos convertirlo en un componente, porque, no sé, es como que lo estamos reutilizando mucho, ¿no? Ahí podríamos cambiarlo luego a un componente si lo vemos claro. Vale, ya tenemos en este caso algunos estilos. Simplemente vamos a agregarle el header left, ¿ok? Que es lo que vamos a agregarle acá en la parte izquierda para poder retornar a la vista anterior, ¿vale? Así que vamos a agregárselo. De esto utilizamos el componente de Pressable de React Native y utilizamos el Ioni Icons, que el Ioni Icon viene desde el Expo Vector Icons, ¿ok? Que es la misma librería que tiene Expo internamente con todos los iconos, con alguna librería de iconos, ¿ok? Así que simplemente vamos a utilizarlo de allí. Vamos a guardar y con eso tenemos aquí el icono. Nos falta agregar el estilo del icon container, que en este caso lo que hicimos fue ponerle un margin left de 10 más o menos, creo que fue, ¿vale? Para separarlo. Hay que implementar el router también. El router, realmente lo podemos implementar directo. De aquí llevamos directamente al router. Este router es de export router también, ¿vale? Lo importamos y con eso hacemos un go back para que podamos navegar hacia la vista anterior, ¿ok? Ya con eso lo tenemos, gente, ¿vale? Entonces tenemos aquí la navegación. Tenemos directamente el listado de categorías, ¿ok? Que vemos que cambia de color con el fondo. Que esta animación la hicimos en uno de los videos anteriores, los directos anteriores, ¿vale? Que quedó bastante bien. Tenemos aquí en este caso la navegación con la animación de la vista. Recordemos que si tenemos una lista muy larga, vamos a ver en este caso una animación también que está interesante, ¿vale? Y luego vamos a poder navegar directamente al detalle del producto. Y acá deberíamos ver ese detalle del producto, ¿ok? Vale, lo tenemos bastante bien hasta ahora, creería yo. Bastante funcional. Ok, me gusta cómo ha quedado hasta el momento. Vamos a quitar estos consoleware que teníamos por aquí. Ya podemos quitarlos.
Vale, vamos a quitar este del response, que ya no es necesario. Vamos a quitar, ¿qué más? Este de categorías, ¿vale? Y el de productos, bueno, este vamos a ponerlo como un lock por si no retornamos nada, bueno, que al menos se vea algo allí, ¿ok? Vale. Aquí veo que tenemos un pequeño detallito y es que el margin está rompiendo las cabeceras, me parece. Vale, permítame un segundo, gente, me están llamando. Vale, gente, me estaban spameando las telefonías como siempre. Vale. Vale, gente, un segundito. Vale, perfecto. Ok, continuamos. Entonces, esto está rompiendo, me parece que el margin que le agregamos por aquí está rompiendo esto, si no me equivoco. Debería ser eso lo que está rompiendo. Ok. Así que vamos a revisar esto rápidamente. Eso es parte de los layouts. Debería ser este de acá, el del producto que hemos agregado, ¿vale? Vamos a ir quitándolo para ir probando si realmente es eso, ¿ok? Vamos a actualizar y veamos si eso es lo que está rompiendo esto. Sí, es eso, ¿vale? Se dan cuenta que este margin left es el que lo está rompiendo. Entonces, para que no se rompa, le añadimos un padding left mejor, ¿vale? Vamos a actualizar de nuevo y probamos. ¿Vale, gente? Creo que habíamos agregado esto también en otra parte. Vamos a hacer lo mismo también, ¿vale? Vamos a añadirle el padding porque si no se va a romper en todas partes, ¿vale? Padding left. Ok, ya con eso lo deberíamos solucionar. Vale, ahora sí. Se ve ok. Navegamos, se ve ok. Todo se ve ok, ¿vale, gente? Ahí lo vemos perfecto, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que hay que hacer es el detalle del producto. Hay que armar la vista del detalle del producto. En teoría ya tenemos todo el tema. Nos faltaría en este caso traer los datos del producto, ¿ok? Es decir, que yo pueda obtener los datos directamente del producto sabiendo el ID del mismo, ¿ok? ¿Eso qué significa? Significa que tengo que indexar otro valor dentro de la base de datos, ¿ok? Aparte, dentro de las reglas, aparte de agregar para los productos el valor indexado del categoría ID, para obtener esa referencia específicamente, también tengo que hacer lo mismo, pero en este caso para el ID como tal del producto, ¿ok? Entonces con eso ya voy a poder también obtener no solo los productos por categoría, sino también voy a obtener los productos by ID, ¿ok? Por el mismo ID del producto, ¿vale? Que eso también va a estar bastante bien, porque realmente tenemos el ID del producto al momento de seleccionarlo, ¿ok? Vale, perfecto. Así que vamos a implementarlo. Debería ser bastante similar a lo que ya hemos hecho hasta ahora. ¿Ok? Así que vamos a implementarlo. Vamos a la vista de productos, que es la que tenemos en este momento. ¿Vale? Vamos a hacer un use effect, en este caso, en el cual vamos a hacerlo que se haga en el momento del montado del componente que tenga ninguna dependencia, porque solo se va a hacer cuando se monte el componente como tal. ¿Vale? Y dentro vamos a hacer una función que se llame getProductById. ¿Ok? En este getProductById no va a ser asíncrono porque realmente se va a montar directamente bajo la promesa del query que vamos a realizar. ¿Ok? En este caso nosotros tenemos una referencia de la base de datos tbref. ¿Vale? Esta referencia de la base de datos debería venir desde la misma referencia. Tenemos que traernos la referencia como tal de Firebase. Esto es parte de... A ver, no lo tenemos acá. Ah, lo tenemos acá, ¿vale? No me lo lista automáticamente. Vamos a buscarlo de la de productos, ¿vale? Que eso viene desde Firebase, ¿no? Vamos a buscarlo por acá, vamos a copiarlo. Viene de acá, ¿vale? Del el mismo SDK de Firebase, ¿vale? Vamos a importar en este caso la referencia de Firebase, ¿ok? Vale, la referencia la tenemos de la misma base de datos que ya tenemos. Este database está dentro de la configuración de nuestra base de datos que ya lo habíamos hecho, ¿ok? Y vamos a ir hacia la ruta de productos directamente, ¿vale? Hacia allí es donde vamos a hacer la consulta. Hay que crear un query, en este caso, para hacer nuestra consulta. Hay que importar ese query, que también es de Firebase. Hay que pasar la referencia de la base de datos, la cual vamos a utilizar, ¿ok? Y hay que hacer un order by... Es by child, ¿cierto? Order by child, ¿vale? En order by child. ¿Para qué? Para hacer la referencia o buscar el ID de ese producto directamente,
¿vale? Dentro de los hijos de los productos vamos a buscar el ID y vamos a evaluar si es igual al ID que le estoy recibiendo, que le estoy pasando, en este caso al momento de llegar a esta pantalla, es decir, de ese ID del producto. Si realmente esto es igual, ¿vale? Un segundo que me están llamando nuevamente, gente. Espero que no sea spam porque si no los voy a mentar la madre. Ok, un segundo. Vale, gente, me llegó un pedido. Tengo que bajar. Vamos a terminar esto rapidito antes de irnos, ¿vale? A terminar el query. Ya tenemos el query listo, ¿no? Para hacer la consulta, ¿vale? Lo que hay que hacer ahora, en este caso ya que tenemos nuestro query, hay que hacer un get de la referencia de ese query. Así que vamos a hacer vamos a hacer la consulta directamente para hacer la promesa, ¿vale? El get viene por parte de Firebase también, en el cual vamos a hacer referencia directamente a ese query que hemos creado, ¿vale? Este es el query ref, ¿vale? De esta referencia de este query, lo que vamos a hacer nosotros es obtener una copia de esa consulta de la base de datos y lo que vamos a hacer es simplemente recibir si existe ese valor, lo vamos a retornar, ¿vale? Con su resultado, y si no, en este caso, lo que deberíamos hacer es, claro, si tenemos ese resultado, deberíamos ejecutar la promesa de ese query, ¿ok? Un segundo, esto debería ser una promesa, ¿vale? ¿Vale? De esta promesa esperamos recibir el resultado. En este caso, si existe tenemos el resultado. Y si no, bueno, simplemente lanzamos un catch con el error de lo que ha ocurrido. ¿Ok? Vale, entonces con eso tenemos la consulta de nuestra base de datos. Vamos a reordenar esto, ¿vale? Vamos a hacer el llamado de esa función. En este caso, esto solo se da al momento de montarse esta vista específicamente. ¿Ok? Tenemos nuestra promesa donde hacemos esta consulta. Y esto debería retornarnos el valor de este query o de esta consulta específicamente. Vamos a probar si esto funciona, gente. Vamos a actualizar y ver si nos retorna los datos, ¿vale? Y me va a permitir un segundo que baje a recoger el paquete que me ha llegado, ¿vale? Vale, esto se ha llamado, no lo sé. Dice no data available, ¿vale? Estamos consultando los productos, vamos a ordenar por el ID, ¿vale? Y el ID debería ser igual a este. Esto lo hemos actualizado, un segundo. Las reglas, sí. Si vamos al producto, ya tenemos entonces nuestra query hecha, ¿vale? Pero hay un error, tenemos algún error en la consulta porque no estamos obteniendo el resultado esperado, ¿vale? Recordemos que en este ID estamos recibiendo el ID del producto directamente, ¿vale? Eso significa que yo en teoría estoy recibiendo en el /products que estoy haciendo, estoy haciendo la consulta directamente por el ID del producto que hemos seleccionado. Al momento de yo seleccionar este producto, estoy recibiendo este ID. Entonces vamos a comprobar si realmente estoy recibiendo el producto o el ID correcto, ¿vale? Hay que asegurarnos de que realmente esto esté bien. Vamos a guardar. Vale. Ok, vámonos directamente al elemento. Estamos recibiendo el ID, pero efectivamente, como lo esperaba, estamos recibiendo un string. Y esto ¿es un string o es un número? ¿Vale? Se dan cuenta que tenemos un detallito, ¿no? Entonces, como esto es un número, no espera recibir lo mismo, ¿vale? Así que vamos a convertir. O convertimos el ID en un string o convertimos dentro de la aplicación o en general. Creo que lo vamos a convertir esto en un string, ¿vale? Tiene sentido que los IDs sean string, ¿vale? Porque normalmente son alfanuméricos los IDs de los productos en general. Digamos que es una buena práctica, ¿vale? Autogenerar, en este caso de forma aleatoria, un ID único para cada producto, por decirlo de alguna forma, con cada elemento de nuestra aplicación que hagamos referencia. Y en este caso, específicamente el ID suele ser un string, ¿vale? Entonces vamos a asegurarnos de que sea exactamente lo mismo. Vamos a actualizar. ¿Vale? Vamos a regresar nuevamente. Y veamos si tenemos algún resultado. ¿Vale? Veamos acá. No veo nada, así que vamos a revisar acá. Tenemos un console warn, pero en el query que hemos realizado no veo la respuesta. Probablemente tenga este log. Vamos a poner un console warn acá para ver, ¿vale? Dice que no hay data visible, ¿vale? Vale, me está diciendo que no hay data, ¿ok? Vamos a verificar el por qué. Vamos a ver un momento el query anterior que teníamos. A través del query que hemos hecho, estamos haciendo la consulta a través de la base de datos de igual forma. Ok, estamos haciendo el /product, que es donde vamos a hacer la consulta.
Estamos haciendo un query. Este query viene desde Firebase, efectivamente, ¿vale? Estamos haciendo referencia directamente a la base de datos. Luego estamos haciendo un ordenamiento por el hijo, ¿vale? Y en este order by child estamos haciendo referencia directamente al ID, que es el ID del producto que tenemos, ¿cierto? Vale. Luego tenemos que debería ser igual al ID que es seleccionado. Es decir, este ID que yo haga la consulta debería ser el mismo, ¿no? En teoría, ¿vale? Entonces, voy a hacer un get, para hacer un query en este caso, de este query, de la referencia del query que hemos creado. Y vamos a tener una copia, o de la consulta, una fotografía de la base de datos en ese punto. ¿Vale? Si los datos existen, me va a retornar algo. Y si no, en este caso, me va a decir que los datos no están disponibles, ¿ok? Vale, en el caso de que no ocurra nada, simplemente me va a retornar un error, ¿ok? Vale, si esto está bien, esto es correcto, vamos a hacer el llamado de esa función, de ese getProductById, ¿ok? ¿Vale? Y deberíamos obtener, en este caso, el resultado del producto, ¿vale? Por lo que veo, no estoy recibiendo absolutamente nada. Entonces, de este snapshot que estoy obteniendo, no me está retornando lo que yo espero directamente. Vale, voy a cerrar esto simplemente para asegurarme de que no es que esté fallando algo, ¿vale? A nivel de caché de la aplicación, no creo, pero igual vamos a comprobarlo, ¿vale? Porque me parece que el query está bien implementado y ya tenemos en este caso la regla dentro de la base de datos, es decir, que dentro de del producto estamos haciendo también una indexación de ese ID del producto directamente, ¿vale? Es decir, que yo acá dentro del producto puedo hacer consultas directamente de ese ID también, ¿vale? Debería poder hacer filtrado de ese dato también. Es decir, que dentro de /product yo puedo acceder a ese ID de producto, ¿vale? Ok. Está bien, está publicado en teoría. No veo nada raro aquí. Parece que todo está correcto, ¿cierto? Vale, vamos de nuevo. Que compile. Vamos a loguearnos de nuevo. Me gustaría ver qué está fallando, ¿vale? Vamos a ir acá nuevamente. Sí, no está filtrando, gente, ¿vale? Estamos recibiendo el ID, que es ese número 2 del producto, que es el número 2, ¿vale? Ok. Entonces, yo estoy recibiendo el ID correctamente. Y al momento de montar el componente, quiero asegurarme de que el ID está siendo válido. Capaz no está llegando válido. Puede ser, ¿no? Vale, al momento que se llama, a ver qué ocurre acá. Este es el getProductById. Ok, vamos a ponerlo así. Vamos a debuguearlo a ver si es que se está ejecutando correctamente o está pasando el valor correcto al momento de hacer el llamado, ¿vale? ¿Qué está recibiendo? Sí está recibiendo el ID correcto, ¿vale? O sea, realmente está recibiendo el número del ID. Es decir, que en teoría sí está... En teoría sí está tomando el valor correcto, ¿vale? Vale, a ver qué podría hacer, gente. Vale, dice que el valor espera que sea un string o un número. Ok. Vale, está bien la referencia, el get está bien también. Estamos obteniendo el resultado correcto, ¿vale? Estamos haciendo el llamado al momento correcto de la función que estamos ejecutando también. No veo nada de raro, la verdad. O sea, nuestra implementación está ok. No le veo nada, absolutamente nada raro. Y estamos recibiendo los datos correctamente también, ¿vale? Esto lo voy a quitar de acá. Vamos a hacer la prueba de nuevo. Vamos a probar con otro producto. No está haciendo el filtrado correctamente, ¿vale? A ver, estamos seguros que es el ID. Efectivamente es el ID. Ahora voy a probar con el category ID a ver si lo está trayendo acá. A ver si es algo que estoy haciendo mal aquí, ¿ok? Category ID. A ver si con el category ID recibo los datos como sucedía antes, ¿vale? Sí, estoy recibiendo los datos. Es hay algo que está mal en el query, ¿vale? Oh, mira, acá el ID sigue siendo un número. Vale. El problema sigue siendo el mismo, ¿vale? El problema sigue siendo
que lo que espero recibir es un string o un número, ¿vale? Voy a actualizar esto correctamente, un segundo. Esto debería estar en productos. Vamos a actualizar esto, gente. Vale, vamos de nuevo. El problema es ese, ¿vale? Lo del número. Vale, es que tengo que escribirlo, sorry. Vamos a escribirlo, ¿vale? Vamos a cambiarlo a un número y ya está. Creo que no lo había guardado, gente. Vamos de nuevo. Vamos con la ID acá, al número. Esto es un string. Vale, actualizamos. Ok, ahora sí debería funcionar, ¿vale? El problema, como decía, era el tema del tipo de datos. Que estaba recibiendo un tipo de, o haciendo la consulta con un tipo de datos distinto. Entonces, como no es igual, exactamente igual. Creo que hace un dit. Sí, ahora sí está haciendo la consulta, ¿vale? Espera un dit equal, me parece, ¿vale? Vamos de nuevo. Hacemos la consulta del smartphone, el dispositivo. Efectivamente, ya lo tenemos, gente, ahora sí. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, que es añadir un estado para setear el producto como tal, ¿vale? Sería nuestro products, nuestro set product. En este caso sería product, porque es un solo producto el que vamos a setear. ¿Vale? Esto debería ser un objeto realmente, ¿vale? Es decir, que inicialmente esto sería nulo. ¿Ok? Y yo setearía directamente el valor de este snapshot. Es decir, yo tendría la data acá. Y esta data debería ser el valor del snapshot, ¿ok? Y yo debería recibir directamente de este producto, estoy recibiendo un arreglo de objetos, ¿no? Un arreglo de objetos. Y en este arreglo de objetos, yo voy a tener el valor directamente. Es decir, que mi product data sería en este caso el object values de la data, ¿vale? Y esto sería mi producto como tal, ¿vale? Si nosotros actualizamos acá, hay que importar el use state efectivamente, ¿vale? Y acá deberíamos tener ya los datos de ese producto como tal, ¿vale? Es decir, que acá yo tendría el product title, ¿cierto? Y ya estaría, ¿no? Vamos a actualizar, gente. Vamos a comprobar si esto funciona. Importante, nada de esto debería renderizarse si el product no existe, ¿vale? Si el product no existe, no debería renderizar nada, ¿vale? Ok, eso es lo primero. Y lo segundo es que esto se va a renderizar solo si los productos existen, ¿vale? Ok. Hagamos la prueba, actualizamos, gente, y ahora sí, ¿vale? Vamos de nuevo. Efectivamente, ¿vale? Ahí tenemos el nombre del producto, ¿ok? Ya tenemos entonces nuestra consulta correcta y implementada, ¿vale? Ahora hay que armar el layout en este caso del producto, vamos a hacerlo. Vamos a colocarle un view acá. ¿Ok? Dentro de este view, vamos a ponerle un estilo. Está el punto, esto sería... acá adentro, ¿qué vamos a colocar? A ver, pensemos. Tenemos que colocar un contenedor para la imagen como tal, el título, el precio, la descripción, todo lo demás, ¿no? Todo lo es relacionado directamente con el producto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a colocarle esto, content, podría ser el nombre adecuado, ¿vale? Y dentro de esto hay que colocarle otro contenedor, por ejemplo, para la imagen, ¿vale? Y tengamos nuestra imagen de React Native, tenemos el source, que es en este caso un URI, que viene desde la imagen como tal que estamos recibiendo, que es el product image, ¿cierto? Product image, ¿vale? Esto tiene unos estilos, efectivamente. Serían nuestros styles, image, ok. Tenemos un resize mode o resize method, que debería ser en este caso, no, resize mode, que debería ser contain en este caso, ¿vale? Perfecto. Aquí tenemos que tener un contenedor de esta imagen. Sería style.imageContainer, ¿vale? Vamos a estilizar esto de una vez para que se vaya viendo algo. Vamos a copiar todos estos estilos y vamos a llevarlos acá, ¿vale? Ahí los tenemos. El image container, vamos a ponerle un width que sea del ancho de la pantalla, ¿vale? Que hay que importarlo, por supuesto. El width. Esto viene del dimension, ¿cierto? Dimension.get del Windows o el screen, ¿no? De la pantalla, ¿vale? Este dimension viene de React Native, por supuesto, gente. Esto va a ser el ancho de la pantalla, ¿vale? La imagen del contenedor. Y el alto, si va a ser fijo, vamos a ponerle 400, ¿vale?
Yo creo que está bien. O del mismo ancho. Vamos a poner el mismo ancho. No sé si entre dos. Yo creo que es del mismo ancho. Vamos a probar que sea del ancho. A ver cómo se ve, ¿vale? A ver si no se ve raro. Y el image container va a tener un color específico, que en este caso debería ser el color primario de ese elemento. Es decir, que este image container va a ser un arreglo de estilos en el cual va a recibir un objeto que va a ser el del background color, y ese background color es el product.primary color, si no me equivoco, ¿cierto? Primary color. Si venimos al objeto, vamos a revisarlo. Efectivamente, tenemos el primary color por acá, ¿vale? Vamos a colocarle ese primary color. Ok, ahí lo vemos, se ve bien, gente. En este container que teníamos previamente con los estilos, le quitamos el centrado de la pantalla para que se suba en la parte superior. Está muy alto realmente, así que vamos a darle esto a la mitad, yo creo. Ok. No tanto a la mitad, 1.5 yo creo que está bien. Vale, ahí está mejor. Vamos a ponerle también a este image container un border button left radius de 20. A ver, ¿cómo se ve esto? Vale, se ve bien, me gusta. Y hacia la derecha también. Un poco mejor, ¿no? Vamos a agregarle algo así. Y a la imagen vamos a ponerle, en este caso, un ancho del 100% y un alto del 100%. ¿Vale? Ahí se ve bien, ¿no? Se ve perfecto. No sé si ese bordeo esté bien. Vamos a quitárselo a ver cómo se ve. Muy cuadrado, ¿no? Vamos a ponerle un bordeado pero sutil, yo creo, ¿no? Que no se vea tan marcado, sino que se vea que tiene como que un pequeño borde, ¿vale? Yo creo que ahí está bien. ¿Ok? El título vamos a acomodarlo. Vamos a ponerle un font size que sea como de 25 más o menos. Un font weight que sea como de 600, ¿vale? Ahí está. Vamos a darle a esto. Esto debería tener un contenedor, el texto por sí mismo. Es decir, esto de acá debería tener otro container. Vamos a ponerle un style. Style info container. Vamos a ponerle por poner cualquier nombre, ¿vale? Ok, también deberíamos el precio. Debería ir la descripción también, ¿vale? Y ya estaría, ¿no? Creo que eso está bien. Vamos a poner nuestro contenedor acá. El info container. Vamos a ponerlo aquí. Ese info container va a tener un flex 1, creería yo. O no, esto se va a ir hacia otro lado. No puede tener un flex 1, ¿vale? Y este texto y demás. Tenemos el product price y description también, pero no lo veo acá, la descripción. ¿Tenemos descripción? Yo creo que sí, ¿no? Ah, no, es subtitle, se llama subtitle, ¿vale? Por alguna extraña razón se llama así. Subtitle, ¿vale? No recuerdo por qué le puse así. Vamos a actualizar esto, ¿vale? Comprobar que se vea todo. Ok, ¿estamos, gente? Uy, no se ve, ¿no? ¿Escribí mal subtitle? ¿O es en minúscula todo? Es en minúscula, ¿vale? No sé qué escribí ahí, pero bueno. Vale, está el subtitle, perfecto, gente. Ahora, hay que acomodar esto en ese info container. Hay que ponerle un margin horizontal de 20, ¿vale? Un padding vertical de 20, ¿ok? Un gap de 10, ¿vale? Creo que se ve bastante bien. Vamos a poner el precio también. Font size de 20, un poco... 20 está bien, ¿no? Creo que sí, ¿no? Y un font weight bold en este caso. Esto sí que se vea muchísimo más bold. Este título podemos ponerlo más ligero. Con 16 está bien. Con 400 está bien. La descripción es description, ¿no? Description, el de otro estilo, ¿vale? El description hay que ponerle un line height porque se ve raro. Font size, yo creo que 14, ¿vale? Más o menos. Un line height de 21, más o menos, ¿vale? Se ve mucho mejor así, ¿ok? Y un font weight que sea light, yo creo, se va a ver bastante bien, ¿vale? Como un 200 por ahí, ¿vale? No tanto, 300. Vale, mucho mejor, ¿no? Se ve bastante elegante, diría yo, ¿ok? Lo veo bien, me gusta cómo ha quedado, gente. Ya tenemos en este caso nuestra descripción, el título y demás. Algo más que deberíamos agregar por aquí, yo creo que no tenemos más nada, ¿vale? Lo que podríamos agregar es el botón, por ejemplo, para comprar o algo así, ¿no? Yo creo que sería como que la guinda del pastel para la implementación. Pero en líneas generales ya tendríamos en este caso nuestra implementación de la obtención de los datos a través de Firebase. Ya tenemos todo listo, vemos acá las imágenes correctamente. Vale, esta imagen es súper grande, por ejemplo, ¿ok? Vamos a ver el de la tablet, por ejemplo. Vale, se ven bastante bien. Me gusta también
la disposición de los colores que había elegido previamente. Me gusta cómo se ve, la verdad se ve bastante bien. La lacto ya lo vimos, vamos a ver el smartwatch, que es lo único que nos falta. Ok, vemos ahí el smartwatch, vemos nuestra imagen. Yo creo que se ve bastante bien, ¿vale? Podemos agregar algo más, por ejemplo, es decir, podemos agregarle al contenedor de la imagen un padding interno, un padding vertical, yo creo, de unos 20 más o menos, para que todos tengan como que un tamaño más contenido dentro de la misma vista. Ok, creo que se vería muchísimo mejor. Ahí lo tendríamos, ¿no? Vale, muchísimo mejor realmente. Ok, vamos al de la tablet. Vale, perfecto. Vamos al de la lacto, que creo que es el más grande. El smartwatch también se ve bastante grande. Vale, muchísimo mejor con esa implementación, ¿vale? Con ese padding que le hemos agregado, yo creo que se ve bastante bien. ¿Ok? Vale, ya lo tenemos. Se ve muy bien. Nos faltaría solo el botón de compra. Vamos a agregarlo. ¿Ok? Vamos a colocarle justo debajo, en este caso, de el info container. Vamos a agregarle en este caso un botón. Un touchable opacity vamos a agregar. Touchable opacity. Esto es parte de React Native, ¿ok? Vamos a llamarle estilo en este caso, del botón. ¿Ok? Y vamos a agregarle un texto que diga Buy Now o algo así, ¿no? Este texto de React Native, vamos a decir button text y add to cart, ¿vale? Algo así sencillito, ¿ok? Vamos a estilizar esto, estos dos elementos para que se vean bien, y con eso yo creo que cerramos nuestra implementación, ¿vale, gente? Al button vamos a añadirle en este caso un padding de 20, ¿no? Pensemos un segundo, gente. El botón va a tener un width del el ancho de la vista menos 40, ¿vale? Podría ser un background color que se lo va a determinar este color de fondo, ¿vale? Vamos a ponérselo acá, es decir que está el button, va a tener un arreglo de objetos de estilos y este estilo va a tener un background y el background color va a ser el secondary color. Hay un secondary color también, creo, ¿vale? Los productos tienen un valor que es el ¿cómo es? Secondary creo que es, ¿no? Este de acá, secondary color, ¿ok? Vamos a implementarle ese, a ver cómo se ve. Si no se ve bien, le dejamos el primario, ¿vale? Vale, esta. Vamos a darle ese simplemente para utilizarlo, ¿ok? Vale. Este info, vamos a ponerlo dentro del info container, yo creo. Se va a ver mucho mejor, ¿vale? Ahí estaría, para que tome el padding que le habíamos agregado también al contenedor, que lo use, ¿ok? Entonces este button va a ser el ancho menos 40, o inclusive debería ser el ancho, ¿no? O sería ese ancho menos 40. O simplemente que tome el del contenedor, padre. Ya está, ¿no? Creo que eso estaría mejor. Así nos evitamos estar estilizando el mismo contenedor. Vamos a ponerle un padding interno de 20, yo creo. Más o menos. Mucho, ¿no? Vamos a poner padding horizontal, que sea de 20. Yo creo que eso está bien, ¿vale? Y el padding vertical, un poco menor, ¿no? Padding vertical, que sea como de 15, yo creo, ¿no? Ahí está mejor, ¿vale? Vamos a ponerle un border radius de más o menos unos 10, algo así. No sé, no me convence. ¿Cuánto le pusimos nosotros a los bordes? 5 le pusimos. Vamos a ponerle 5 nada más, yo creo, para que sea más o menos igual. Vale, ahí está bien, yo creo. Me gusta cómo queda. Vamos a acomodar el texto. El texto debería tener en este caso un font size de 16 más o menos, yo creo que está bien. Un font weight, en este caso debería ser bold, ¿vale? Para que resalte. Y el texto debería ser de color blanco, yo creo, ¿vale? O tal vez no, satura mucho, ¿vale? Vamos a darle color negro. Totalmente negro el color del texto. Entonces capaz no sea bold, sino sea como un 600 más o menos. Vale, mucho mejor, creería yo. Ok, aunque este color es demasiado claro, así que probablemente dejemos el color primario. Aunque vamos a ver en el resto cómo se ve, gente. Vamos a ir a otro producto. Por ejemplo, la tablet. Yo creo que está bien, ¿vale? Tienen como una variante del mismo color, pero un poquito más claro. Pero me gusta cómo queda, ¿vale? Se ve bastante bien. Vamos a ver el smartwatch. Ok, la verdad se ve bien. Entonces podemos dejarlo allí y tenemos el touchable opacity para que se vea cuando lo presionamos, ¿vale? Entonces yo creo que el layout quedaría ahí. Se ve bastante bien. Me gusta cómo ha quedado la implementación. Y creo que con eso cerraríamos lo que quería hacer el día de hoy. Que era básicamente hacer la implementación de Firebase directamente, ¿ok?
quería en este caso que pudiéramos implementar Firebase para hacer las consultas de nuestra aplicación, donde podamos obtener las categorías, esas categorías relacionar a los productos por categoría, es decir, que podamos obtener la categoría de los productos como vemos acá. Una vez tengamos la categoría del producto, podemos seleccionar, filtrar esa categoría o los productos por esa categoría, solo obtener los productos específicamente de esa categoría específica. Una vez tengamos esos productos, listar los productos de esa categoría y luego poder ingresar al detalle del producto y ver ese producto en sí mismo y obtener o hacer una consulta o el filtrado de los productos por el ID que hemos seleccionado. ¿Ok? Cosa que está bastante bien, me ha gustado cómo ha quedado la implementación. Ha sido una implementación interesante, ¿vale? En el cual hemos completado un poco también el flujo de la aplicación. Me ha gustado cómo ha quedado. Hay que implementar algunas cosas más. Por ejemplo, me gustaría implementar un buscador dentro de la aplicación. Es decir, que podamos ir acá y crear una cabecera con un buscador donde podamos buscar entre todos los productos que se encuentran acá, buscar por el nombre del producto, por ejemplo, a través de una consulta de Firebase. Podría ser una buena idea, ¿ok? Entonces, probablemente para el siguiente directo hagamos algo así. Ok, que tomamos la implementación que ya hemos hecho, esta implementación que hemos hecho hasta ahora, y le agreguemos en este caso esa búsqueda a través del campo para filtrar entre todos los productos que se encuentren dentro de la aplicación y que luego podamos navegar directamente a ese producto con ese detalle, ¿vale? Eso podría estar bastante bien, yo creo que sería una implementación interesante que podríamos realizar, ¿ok? Vale, gente, entonces creo que con eso podemos cerrar el directo de hoy. Un recordatorio importante, chicos, tenemos un canal de YouTube donde hemos subido todos los directos hasta el momento, es decir, que si se han perdido o son nuevos acá en el canal, es la primera vez que se pasan por aquí, importante que se puedan pasar por el canal de YouTube, dejen su suscripción, activen allí la campanita y demás para que no se pierdan ningún contenido que estemos subiendo durante esta semana. Estamos haciendo directo lunes, miércoles, viernes y sábados de 2 a 4 de la tarde, horario Colombia-Perú. Hoy nos pasamos un rato más porque hicimos una implementación un poco más larga. También la semana pasada, el día viernes y sábado, no hicimos directo. Así que nada, estamos digamos que recuperando un poquito de horas de lo que no hicimos la semana pasada para que podamos crear un poquito más de contenido, para que puedan disfrutar un poco de un contenido un poco más variado, de implementaciones un poco diferentes a lo que pueden encontrar por allí en internet en general y sobre todo en español dentro de React Native. La comunidad es muy pequeña, así que bueno, siempre va a ser interesante que puedan disfrutar de un contenido un poquito distinto y de diferentes implementaciones para sus aplicaciones. En este caso, por ejemplo, utilizando Export Router, que es algo que está bastante reciente, tiene muy poco tiempo, aproximadamente unos 6 meses o un poco menos desde que sale la versión 2 beta, así que digamos que tampoco hay mucho contenido y es interesante que podamos digamos que ir planteando diferentes implementaciones que no estén por allí en ningún canal de YouTube o de forma gratuita y sobre todo en español. Yo creo que va a ser interesante que lo puedan ver, ¿vale? Así que interesante si pueden llegar al canal de YouTube y se pueden suscribir para que no se pierdan nada del contenido. Aparte de eso, gente, si pueden verificar en la parte inferior de nuestro canal, pueden ver que tenemos una meta de 300 suscriptores. Esta meta es específicamente para crear un curso de React Native desde cero. Estoy buscando poder financiar, en este caso, el tiempo que le voy a dedicar a crear ese curso. La idea es crear un curso 100% gratuito para toda la comunidad, subirla en este caso a YouTube y también subirla en nuestra plataforma que vamos a crear, ¿ok? Este curso va a ser enfocado específicamente totalmente desde cero para las personas que no sepan nada de React Native y específicamente enfocado en las personas que tengan conocimientos en React y en JavaScript previamente y que quieran en este caso aprender a desarrollar en React Native. Esa es la idea de crear ese curso. Va a ser un curso 100% profesional, me refiero a que va a tener slides, mini proyectos. Voy a dedicarle tiempo exclusivo a la comunidad que participe en ese curso, es decir, que voy a darle soporte a las personas que van a estar cursando de forma gratuita ese curso por un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estoy buscando es financiar, digamos que ese tiempo a través de suscripciones para poder dar ese soporte a la comunidad y que, bueno, que puedan empezar a desarrollar en React Native sin ningún problema. ¿Ok? Entonces sería genial si pudieran apoyarnos en este caso con una suscripción, ya sea el Prime, ya sea con el Tier 1, 2, Tier 3, de aquí en Twitch. Importante que estamos en September, así que la suscripción está a mitad de precio, entonces sería interesante que pudieran apoyarnos por allí. Si no pueden apoyarnos de forma económica, no hay ningún problema, pueden ir a nuestro canal de YouTube, como les dije hace un momento, y suscribirse. Simplemente con eso nos va a ayudar a que podamos seguir creciendo y que podamos llegar a más personas, y yo creo que eso siempre es importante. Aparte de eso, tenemos más redes sociales, gente. Estamos también en Twitter, estamos en TikTok, en Facebook y en Instagram. Si se pueden pasar por allí, estaría genial que se pasen un ratito por allí para que nos apoyen con nuestro contenido. Estamos intentando subir material y contenido a todas las redes sociales, simplemente para llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que, bueno, que se enteren un poco de lo que hacemos y de lo que queremos construir, que yo sé que es bien interesante, que no todos los días tenemos contenido gratuito y menos de React Native y menos en español, así que yo creo que va a estar bien chévere que se puedan pasar por allí, dejen algún comentario, se suscriban y demás, y que nos apoyen un poquito para que podamos llegar a más personas, ¿vale? Así que nada, gente, vamos a ver quién está en directo por allí para hacerle un pequeño raid y le mando un saludito de mi parte antes de irnos, ¿ok? Déjenme ver quién está en directo
en la categoría de Software Development y le mandan un saludito de mi parte, ¿vale? Creo que por ahí está Padawan Trainer, ¿vale? Vamos a darle un raid a Padawan y le mando un saludito de mi parte, ¿ok? Padawan Trainer. Vale, gente. Entonces, nada, creo que con eso nos podemos despedir por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se pasaron por el directo. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos estaríamos viendo nuevamente el día miércoles. El miércoles vamos a estar, como dije, de 2 a 4 de la tarde, nuevamente, horario Colombia-Perú. Vamos a seguir implementando más funcionalidades de Firebase, en este caso dentro de nuestra aplicación. Específicamente vamos a hacer el filtrado de productos por tanto por búsqueda por categoría como por el nombre del producto, así que va a estar bien interesante tener como que esa variante dentro de la implementación, que es un poquito diferente a lo que se suele ver por allí en materiales de internet, así que yo creo que va a estar bien. Ok, chicos, así que nada, cuídense mucho, que descansen y nos vemos nuevamente el día miércoles. Chao, chao, le mando un saludito a Padawan de mi parte, ¿vale? Nos vemos, gente, cuídense.